Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este que es el segundo taller ya del programa Asturias en la Agenda 2030, promovido por la Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030. Desde el Club de Calidad tenemos el honor de ser coordinadores técnicos de este programa y, en primer lugar, quiero agradecer a todas las entidades que se han sumado a colaborar en el mismo, tanto a nivel nacional como Forética, Red Española del Pacto Mundial o la Asociación Nacional de Directivos de RSE, DIRSE, como a nivel regional, FADE, las tres cámaras, Oviedo, Gijón y Avilés, la Universidad de Oviedo, UGT, Comisiones Obreras, la Federación Asturiana de Concejos o la Mesa del Tercer Sector. Y hoy especialmente, por supuesto, muchísimas gracias a las personas que compartirán su visión con nosotros en este taller. Me refiero a Elena Ruiz y Verónica García de Forética, a Jorge Ballina, socio director de Global Consultoría y Turismo, Reyes Cerezo, directora general de Sostenibilidad de ENCE, Enrique López, presidente de Industrias Lácteas Monteverde, y José Víctor Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Cangas de Narcea. La Agenda 2030 supone el compromiso más ambicioso y exigente que nunca se nos ha pedido a la sociedad asturiana. Es también una herramienta útil que nos ayudará a revisar, elaborar y poner en valor tanto las políticas públicas como la acción de empresas y ciudadanía en la creación de una Asturias más sostenible. Varios elementos serán clave en este camino: la prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, la planificación urbanística y la movilidad en coordinación con la agenda urbana española, así como una atención especial a las zonas rurales, las políticas medioambientales, con especial atención también al cambio climático, la transición energética y el fomento de la economía circular, la respuesta al desafío demográfico, la priorización de una educación, una sanidad y unos servicios sociales de calidad, la igualdad real de sexos y la erradicación de una violencia contra las mujeres, el impulso también de otros ámbitos como la economía social, el turismo sostenible, la cultura accesible, la innovación y la ciencia, la cooperación al desarrollo, la transparencia y el gobierno abierto, etc. Y finalmente, por supuesto, en estos tiempos que corren, una atención importante a los retos que supone la pandemia de la COVID-19, cuya respuesta puede enmarcarse también en los ODS, como veremos en otra sesión específica de este mismo ciclo. Para seguir avanzando la Agenda 2030, desde el Gobierno del Principado se han puesto en marcha distintas iniciativas. Un nuevo modelo de gobernanza, en el que se han encomendado estas competencias a una dirección general específica, la de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030, y también se han creado un grupo de trabajo interdepartamental para la Agenda 2030, una cartografía de los ODS en el Gobierno, se colabora con entidades locales y otros agentes de la sociedad civil. De hecho, desde el propio Club de Calidad hemos elaborado un borrador para una estrategia de responsabilidad social en Asturias, y se trabaja internamente en otros retos, como por ejemplo el alineamiento de los presupuestos y la normativa autonómicos con los ODS. Es evidente que la actual situación de emergencia que vivimos supone un replanteamiento de la vida y la acción de los gobiernos, las organizaciones y los individuos. Hemos aprendido el papel central que ocupan las personas y sus necesidades, la importancia de la colaboración entre lo público y lo privado, la necesidad de priorizar la responsabilidad individual y colectiva, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia nuestro entorno, o los peligros que nos acechan como sociedad si somos incapaces de afrontar los desafíos que nos ponen a prueba. Todo ello tiene una relación muy directa con el objetivo de alcanzar una sociedad y un mundo más justo, que es el corazón de la Agenda 2030. Por eso esta agenda sigue constituyendo una hoja de ruta válida para un planeta más sostenible. Y en esta hoja de ruta debemos traducir los compromisos globales en metas locales, lo cual da un papel de especial importancia a las autoridades municipales. Recordemos que existe un ODS específico, el número 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles. La adaptación a las circunstancias y retos del occidente asturiano, la sensibilización y la participación en torno a retos verdaderamente relevantes aquí, como el desafío demográfico o el desarrollo rural sostenible, o la cooperación entre distintas administraciones públicas e instituciones, serán aspectos clave para lograrlo. Esperamos que este taller sea un paso más en este camino. Muchas gracias a todos, tanto asistentes como participantes en este taller, y le cedo ya la palabra a Gemma Caramés, responsable de sostenibilidad del Club de Calidad, para que conduzca el evento. Gemma, muchísimas gracias. Gracias, Marino. Gracias a todos. Bienvenidos otra vez. Y yo simplemente os recuerdo que podéis plantear las preguntas que queráis a través del chat, que
os aparecerá en la parte inferior de vuestras pantallas un botón para activarlo. Y a lo largo de la sesión, pues las iremos trasladando a quien se las dirijáis. Os recordamos que esta actividad se enmarca dentro de un programa de actividades más amplio que podéis ver ahora en vuestras pantallas, una serie de talleres virtuales como este, un evento de networking y unas jornadas temáticas específicas sobre temas concretos relacionados con la Agenda 2030. Gestión de indicadores, cómo afecta la COVID a esta nueva iniciativa y una jornada final del programa que os invitamos a todos a inscribiros y a participar. Damos ya comienzo al taller de hoy, en el que vamos a seguir esta agenda que os muestro. En primer lugar intervendrán Elena Ruiz y Verónica García de Forética para poner el marco general a la Agenda 2030. Y en la segunda parte del taller contaremos con Jorge Ballina Crespo, socio director de Global Consulting y Turismo, que aterrizará los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 al territorio del occidente asturiano en este caso. Y hemos querido contar con 3 personas representativas, tanto de la empresa como de entidades locales, que en este caso pues, serán Reyes Cerezo, directora general de Sostenibilidad de ENCE, Enrique López, presidente de Industrias Lácteas Monteverde, y José Víctor Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Pues sin más, no sé si Marino querías tomar la palabra para comentar algo. Pues sin más, Elena, vamos a comenzar. Te damos la palabra para que compartas pantalla cuando quieras. Muchísimas gracias, Gemma. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Gracias nuevamente al Club de Calidad por querer contar con nosotros, con Forética. Y nada, sin más dilaciones, voy a compartir mi pantalla. ¿Me dices, Gemma, si estamos bien y se ve? Sí, ahora, perfecto, ahora está. Vale, fenomenal. Pues bueno, pues yo creo que tenemos muchas cosas interesantes que contar, así que vamos a empezar hablando, ¿no?, de la Agenda 2030, ¿no?, que es lo que aquí nos convoca y nos ocupa. Pero antes de hablar de la Agenda 2030, yo creo que es necesario entender las tendencias de la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener esta hoja de ruta global para dar respuesta a los retos de la sostenibilidad? También vamos a ver cómo las empresas y cómo la ciudadanía pueden contribuir a lograr esta Agenda 2030, que es muy ambiciosa y que nos pide una máxima ambición para llegar en esta década de la acción, ¿no?, estos 10 años que nos quedan hasta el 2030, poder acelerar el impacto de todas las acciones, y que si bien los gobiernos son los primeros responsables en la consecución de la Agenda 2030, desde luego sin las empresas y sin la ciudadanía será imposible llegar a los objetivos. Después mi compañera Verónica hablará de la localización de los ODS, ¿no?, cómo aterrizar este contexto global al contexto de Asturias, ¿no? Y bueno, con esta foto esperamos poder ayudaros y poder daros herramientas, información y una hoja de ruta interesante para que entre todos podáis seguir empujando la Agenda 2030. Bueno, como os decía, yo creo que desde luego merece la pena hablar de las tendencias en sostenibilidad antes de contaros qué es la Agenda 2030 y cómo se estructura, ¿no? Yo creo que bueno, el 2020, desde luego, empezaba muy bien para el asentamiento de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible como un pilar clave de la agenda global, ¿no? Eran tiempos de transformación y veníamos de una adolescencia un poco más turbulenta, ¿no?, de entender cuán importante era el tema de la sostenibilidad en las agendas, ¿no? Yo creo que, desde luego, el foro de Davos, que tuvo lugar en enero, antes de que la pandemia del COVID explotara, empezó con este manifiesto de Davos en el que se hablaba de un mejor capitalismo, en el que se hablaba de que las empresas ya no podían ser concebidas como un ente para generar profit económico, y que los pasos que habíamos dado desde la revolución industrial hasta este momento
no iban a ser los pasos que nos iban a llevar al siguiente nivel de desarrollo, porque necesitábamos entender cuáles eran los requerimientos de la sociedad y también hacernos cargo de, de todo el impacto que hemos generado en el medio ambiente, ¿no? También se hacía eco el Financial Times, ¿no? Tiempo para resetear el capitalismo, The Economist, ¿para qué sirven las compañías, ¿no? Y teníamos, bueno, BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, quería hacer de la sostenibilidad su estándar. Dijeron que no iban a invertir en ninguna empresa que no tuviera una gestión responsable de su negocio. Y bueno, pues yo creo que también el hecho de que esta niña, ¿no? Greta Thunberg, fuera la persona del año, ¿no? Para la revista Time, que al final ha sido pues, un catalizador, ¿no? de llevar la ciencia y un reto de la sostenibilidad a todos los estratos de la sociedad, pues también marcan un punto de inflexión, ¿no? Bueno, en este momento quizá dulce, ¿no? Para la sostenibilidad llega el coronavirus, que nos viene a complejizar aún más, ¿no? El mundo que tenemos. Y fijaros que si bien el coronavirus desde luego es un gran enemigo, lo es mucho más la no gestión de riesgos, ¿no? A la que tendemos. Fijaros que a mí me parece interesante también como científica, ¿no? Contaros que el primer paper científico que se publicó en el que se vinculaba la quema de combustibles fósiles y el calentamiento de la temperatura media global era de 1912. Y que en 2007 había un paper científico que hablaba del síndrome del coronavirus como una enfermedad infecciosa emergente vinculada con la zoonosis. Fijaros, bueno, desde 1912, que ya se hizo ese vínculo del cambio climático, pero también cómo el riesgo, el impacto en el capital natural y en la naturaleza, sabemos que está teniendo un impacto en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y yo creo que esta slide, ¿no? que es, bueno, pues simpática de alguna manera, evidencia esto, ¿no? Como ahora estamos en el COVID, nos viene la recesión, el cambio climático lo tenemos ahí un poco y el tema del colapso de la biodiversidad, que ahora vamos a ver, ¿no? Que este año prometía ser el gran año de la biodiversidad, la naturaleza, ¿no? Que es el proveedor más eficiente que tenemos, ¿no? Y aún así estamos impactando en su salud. Fijaros que este coronavirus y las tendencias nos deja una confianza más en crisis, vinculado un poco a la gobernanza, ¿no? Y cómo eso impacta también en cómo funcionamos como sistema, ¿no? Os invito a leer el barómetro Edelman, que cada año publica qué nivel de confianza tienen los grupos de interés entre ellos. Fijaros que han publicado uno muy interesante a raíz del COVID, en el que habla de cómo las empresas, por esta crisis, tienen una ventana de oportunidad para mejorar la confianza que la sociedad y que otros grupos de interés tienen en ellos, ¿no? Porque al final la recuperación pasa mucho por las estrategias que muchas empresas están llevando a cabo, ¿no? De mantenimiento de empleo, de salud y bienestar de sus trabajadores, aquellas que ya tienen una gestión responsable del negocio con el teletrabajo, con la flexibilidad horaria, bueno, pues se han visto desde luego mucho más resilientes a la hora de gestionar desde el punto de vista de las personas que integran sus organizaciones esta crisis. Yo creo que es interesante. Más pobreza y desigualdad, y no nos vamos a la India ni nos vamos a un país en vías de desarrollo. Fijaros que estas son noticias de la semana pasada, el 75% de las personas en pobreza severa en España son españoles. El coronavirus venía en la era de la desigualdad, eso ya nos decían los indicadores del ODS 10, que es el ODS de la reducción de desigualdad, pues nos decía que el gap entre pobres y ricos cada vez se estaba haciendo más grande y esta crisis viene a acrecentar desde luego este reto y que es un reto que las empresas, a la que las empresas y la sociedad no puede dar la espalda, pero sobre todo las empresas, ¿no? Derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos tampoco tenemos que irnos a hablar de indígenas, que también, sino pues brecha de género, el tema del trabajo infantil, bueno, pues muchos retos que están en la mano también de las empresas de Europa, de España y de Asturias, ¿no? La gran turbulencia laboral. O sea, fijaros que la OIT decía que la pandemia ha destruido 500 millones de empleos. También ha hecho que muchos de los trabajos más vulnerables o más, digamos, peor remunerados o con menos garantías también estén creciendo. Y la Unión Europea, Eurostat, nos dice que España es
tristemente líder en la caída del PIB y desempleo en general. Y fijaros que somos los primeros en la tasa de paro juvenil en los países de la OCDE a julio. O sea, igualmente, pues ahí las empresas tienen una responsabilidad y también las administraciones públicas, obviamente, para dar respuesta a este reto. El futuro del trabajo. Yo creo que también antes de que todo esto comenzara, era uno de los grandes retos vinculados a la sostenibilidad que estaban tratando desde todas las organizaciones de referencia, la Unión Europea. Nosotros también estamos trabajando en ello, porque si bien las tecnologías son un gran aliado, desde luego la transición tecnológica ha de hacerse de una manera muy responsable y sostenible, porque muchos sectores tienen el riesgo y también la oportunidad de tecnologizarse con lo que eso podría impactar a la sociedad, ¿no? La crisis climática, la urgencia del 1,5. Bueno, yo creo que también una noticia reciente, ¿no? China, principal emisor del mundo, promete ser neutro en el 2060, que obviamente está muy lejano. Necesitaríamos que China fuera neutro en carbono mucho antes, pero bueno, yo creo que es una buena noticia. Siempre hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero yo creo que estamos en un momento en el que el lenguaje importa. Antes hablaba de cambio climático, luego se habló de crisis climática y ahora incluso se habla de emergencia climática, ¿no? O sea, ya los científicos, la ciencia, que yo creo que es uno de los pilares a los que más tenemos que escuchar, decía que con los... mira, os pongo este gráfico que se evidencia mejor. Sabéis que en el Acuerdo de París, ¿no? En 2015 se firmó un acuerdo mundial en el que los países se comprometían con sus compromisos nacionales a mantener el incremento de temperatura media global por debajo de los 2 grados. Fijaros que con estos, que ni siquiera con estos compromisos se llegaba a los 2 grados, que con la tendencia actual llegaríamos a 3,5 grados hasta en 2050. Con lo cual necesitamos incrementar la ambición para mantener este incremento de temperatura por debajo de 1,5 grados, que es un poco el techo que han marcado los científicos para que el impacto del cambio climático no sea reversible, aunque ya estamos, desde luego, viendo todos los impactos que está teniendo eventos climáticos extremos, inundaciones, sequías, entre otros, ¿no? La degradación ambiental, uno de los grandes retos, la base de la Agenda 2030. Estamos extrayendo, hemos multiplicado por 3 la extracción de recursos desde 1970. Hemos generado más residuos de los que podemos gestionar, tanto orgánicos como inorgánicos. Hemos impactado a la biodiversidad de una manera realmente dramática desde la revolución industrial y hemos contaminado el aire que respiramos, ¿no? Yo creo que esta foto nos tiene desde luego que hacer pensar qué modelo de crecimiento queremos tener hasta final de siglo, ¿no? Aquí la economía circular toma su máximo esplendor, ¿no? Este modelo mucho más eficiente con el planeta, con las personas, pero también con la economía, ¿no? Porque todos estos residuos que estamos tirando son recursos no aprovechados, ¿no? Con lo cual aquí también se abre una oportunidad súper interesante para los gobiernos, para las empresas y para la sociedad. Aquí os dejo esta información que os adelantaba, ¿no? La extracción de recursos, la generación de residuos, la pérdida de biodiversidad asociada también a esa extracción y a ese modelo de producción y consumo que tenemos. Fijaros que tenemos ya índices, tanto a nivel europeo como a nivel global, que nos dice que estamos teniendo una tasa de recuperación de los recursos muy baja, un 11,2 a nivel europeo y un 8,6 a nivel global. Es decir, de todo lo que utilizamos, solamente un 8,6% se vuelve a reintegrar en la economía, según este Circularity Gap Report que cada año Circle Economy publica y que nos da, aunque es un dato muy grande, ¿no? Que tendrá muchos matices, pero sí que nos da una idea de cómo estamos avanzando. En términos de biodiversidad, también os adelantaba, y este es un dato que daba la Estrategia Europea de Biodiversidad, que se lanzó en 2020, que la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza. Y sin embargo, hemos reducido en un 60% la población mundial de especies en los últimos 40 años. Y además la pérdida de biodiversidad y la crisis climática están interconectadas, ¿no? O sea, la naturaleza es la tecnología más perfecta que tenemos para luchar con la contaminación, para luchar con el cambio climático
y para hacer un sistema mucho más eficiente, ¿no? Aquí también os dejo este impacto, ¿no? Del capital natural y su vínculo con la zoonosis y con el COVID. No me voy a meter, pero en esta infografía que tenéis aquí, publicada por WWF, cuenta cómo la deforestación, que al final es la pérdida de estas masas boscosas, ha hecho que la superficie que separaba a los seres humanos y a los animales salvajes se ha ido reduciendo. Con lo cual, la probabilidad de que los virus pasen de los animales salvajes a la población humana está incrementándose como ya estamos sufriendo, ¿no? Y esto no lo digo yo, no lo dice la ciencia, aunque la ciencia también lo dice, ¿no? Y para mí, desde luego, es la guía más fuerte que tenemos. También lo dice el World Economic Forum. Sabéis que cada año en Davos os contaba, ¿no?, que se reúnen, pues, digamos, los grupos de interés más relevantes del mundo y publican este mapa de riesgos anual que de alguna manera identifica los riesgos que como planeta vamos a tener bueno, pues que combatir, ¿no? Fijaros que este mapa de riesgos, por primera vez en la historia, el top 5 de riesgos son ambientales y tienen que ver con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad, con los desastres naturales, con la contaminación inducida por el hombre y con los eventos climáticos extremos. Aquí os he puesto bueno, como veis aquí, este mapa de riesgos se dividen en aquellos riesgos que tienen una mayor probabilidad de ocurrir y aquellos riesgos que tendrán un mayor impacto, con lo cual en el cuadrante de arriba a la derecha son los que tienen un mayor impacto y una mayor probabilidad de ocurrir. Fijaros también que en el de arriba a la izquierda, no se ve bien, pero ahí pone enfermedades infecciosas, que el World Economic Forum había identificado como un riesgo de alto impacto, pero baja probabilidad de ocurrir, y desgraciadamente la probabilidad ha sido más alta de lo que se consideró. Y aquí veis cómo han ido cambiando los riesgos desde 2007 hasta esta parte. Veis cómo el azul, que es los riesgos económicos, han ido mutando de color hacia un verde ambiental, hacia un rojo social, ¿no? Cómo esa triple cuenta de resultados económica, ambiental y social se pone sobre la mesa porque el entorno que tenemos ahí, que tenemos fuera, lo está demandando, ¿no? Porque ahora un poco el concepto es que necesitamos seguir avanzando bajo los límites planetarios, que son 9 límites que el Centro de Resiliencia de Estocolmo definió como 9 espacios que no debemos superar si queremos seguir manteniendo la salud y el bienestar en el planeta, ¿no? Y aquí tenéis esta economía del donut que publicaban en 2018, en el que se superponen los límites planetarios, los retos sociales y los retos económicos en una misma foto, ¿no? Y en este contexto yo creo que se nos hace más fácil entender qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que al final es la respuesta global a estos retos de la sostenibilidad, lo que de alguna manera nos ayuda a entender por dónde tenemos que ir. Fijaros que son 17 objetivos: cero pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía limpia y asequible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, acción climática, salud de ecosistemas acuáticos, salud de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones fuertes y alianzas para el desarrollo. Son 17 objetivos, 169 metas y 244 indicadores que, si bien, como os decía, están diseñados para los gobiernos, porque son los gobiernos los primeros responsables de cumplir esta Agenda 2030, hay una traducción de estos indicadores al lenguaje empresarial y también al lenguaje de la sociedad. Fijaros, como os decía, que a mí me encanta esta pirámide, que la base de la Agenda 2030 es la biosfera, es el medio ambiente. No vamos a tener una sociedad próspera ni una economía próspera si no tenemos un medio ambiente y una biosfera saludable, ¿no? Al final es la parte del planeta, ¿no? En a la izquierda veis este círculo, que al final la Agenda 2030 se divide en 5 pilares, que es personas, prosperidad, paz, alianzas y planeta. Y fijaros cómo estos bloques se dividen, ¿no? y se sustentan unos en otros.
sabríais, esto es importante, ¿no? Yo creo que hay un poco de desconocimiento en entender cómo yo, como ciudadana, como empresa o incluso como comunidad autónoma, puedo entender cómo estamos avanzando en la consecución de esta Agenda 2030. Pues fijaros que hay una instancia que todos podéis chequear, que es el High Level Political Forum, que tiene una web, que es una web diseñada por Naciones Unidas, en el que cada año se publica un informe de cómo estamos avanzando con la Agenda 2030. Ahí podéis ver las contribuciones de cada país, incluido España, y cada año tiene un logo, o sea, perdón, un título, ¿no? Este año es Acción Acelerada y Transformadora para la década de la acción, porque sabéis que entramos de 2020 a 2030, es la llamada década de la acción. Aquí os invito a que la visitéis para ver cómo estamos yendo a nivel global. Os adelanto que si bien ya empezábamos, no íbamos bien, ¿no?, para llegar al 2030 con la lección aprendida, el COVID ha tenido un impacto negativo en casi todos los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí os pongo otro documento que se publica cada año, que da una foto también del avance global, en el que se da un ranking de cómo los países están avanzando en la consecución de la Agenda 2030. La Universidad de Cambridge es uno de los referentes que está detrás de este informe y yo creo que es interesante. Y si bien el ranking de este año es con indicadores pre-COVID, sí que hace un análisis que os puede resultar interesante. También os dejo este informe que hemos publicado en Forética la semana pasada, en el que unificamos todos los análisis que se han hecho hasta ahora para ver cómo ha impactado la crisis COVID en los ODS. Aquí veis que estos 5 ODS han sido muy impactados. No me voy a meter en los datos, pero sí quería que los tuvierais para que veáis realmente que estamos hablando de que podemos volver por ejemplo, a datos de pobreza extrema de hace 20 años. Podemos revertir éxitos históricos como este y otros. Y algunos impactados, ¿no?, como los que veis aquí. Y como digo, no me voy a meter en los datos, pero yo creo que esta es información interesante que todos deberíamos saber. ¿Cómo está progresando Europa? También hay una instancia en Eurostat y también se publica cada año un informe en el que cualquier grupo de interés puede ir a ver cómo se está avanzando a nivel comunitario, por país y por ODS. Esto es interesante para las empresas que están en Europa y que están en distintos países europeos para ver cómo objetivos de desarrollo sostenible, que son importantes para ellos porque pueden contribuir en ellos, como en cada país el gobierno o el punto de partida puede ser distinto, ¿no? Yo creo que esto es una herramienta súper útil para las empresas. ¿Y cómo está progresando España? Bueno, pues España, desde 2018 hasta esta parte, hemos tenido un salto, sobre todo en el tema de la gobernanza, ¿no? En 2018 fue la primera vez que España fue al High Level Political Forum, esta instancia que os comentaba antes, ¿no?, que antes era obviamente presencial, ahora se ha hecho online y bueno, pues España fue a presentar su plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 y ahí pues marcamos nuestra hoja de ruta para dar respuesta a los ODS. Algo muy importante y en paralelo es que el Instituto Nacional de Estadística tiene también objetivos los indicadores para la contribución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es clave para entender cómo estamos avanzando como país. También hay una web, ¿no?, que se ha creado en el Alto Comisionado de la Agenda 2030 en el que podéis avanzar y conocer un poco todo lo que se está haciendo a nivel español. Os decía que el Sustainable Development Report publicaba este ranking. Fijaros que España está en el puesto 22 de 169. Os recuerdo que estos son indicadores pre-COVID, pero fijaros que ya estábamos en rojo, en hambre cero, vinculado con este gap también de pobreza, acción climática, entre otros. Y estos indicadores me temo que han ido a mucho peor, ¿no? Aquí os dejo también el informe que ha publicado este año el Alto Comisionado para la Agenda 2030, en el que actualiza un poco el impacto que el COVID ha tenido en la situación de España. Yo creo que también todas las empresas han de conocer y han de saber cuáles son los retos que tiene España como gobierno, porque al final el llamamiento que se hace desde Naciones Unidas es potenciar esta colaboración público-privada, y para realmente que se haga eficiente y que tenga impacto, las empresas han de entender muy bien cuáles son los retos país, ¿no?, y viceversa. ¿Y qué pueden hacer las empresas? Bueno, yo creo
que son tantas cosas que pueden hacer las empresas, pero no como como un gasto, sino también como una inversión, ¿no? Yo creo que el primer paso es entender los retos y las oportunidades vinculados con la sostenibilidad para tu empresa, ¿no? Entender cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades. Y cuando hablo de riesgos, no solamente es de los riesgos asociados a todo lo que está pasando, sino los riesgos de la inacción. ¿Cuánto le cuesta a una empresa no hacer nada? ¿Cuánto le cuesta a una empresa no dar una respuesta frente al cambio climático o frente a la reducción de las desigualdades o frente a la economía circular? Pues fijaros que cada vez más. ¿Por qué? Porque hay una legislación que cada vez es más ambiciosa. El fin de la voluntariedad ha llegado para muchos aspectos, también para la transparencia y la gobernanza. Todos sabéis que España transpuso el año pasado la Directiva de Divulgación de Información No Financiera, que obliga por ley a las empresas de más de 500 trabajadores a divulgar su desempeño no financiero. Y ahora son las de 500 trabajadores, pero a lo mejor en 2 años van a ser todas las empresas, ¿no? Por tanto, yo creo que estos riesgos de la inacción cuesta más que no hacer nada. Las oportunidades están ahí, acceso a nuevos mercados, los inversores cada vez invierten en empresas más responsables, hay un despertar de un consumidor más consciente que quiere consumir y quiere servicios más sostenibles y hay una necesidad de colaborar, como hemos dicho, que también trae muchas oportunidades. Aquí os he puesto el pantallazo de la guía de CEOs sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del World Business Council for Sustainable Development, que es la organización internacional que Forética representa en España. Y ellos son una red empresarial con un enfoque en CEOs. Lo que hacen es, y lo que también nosotros hacemos en Forética, es traducir los retos de la sostenibilidad al lenguaje empresarial, ¿no? A monetizar cuánto le cuesta a una empresa no hacer nada. Yo creo que es súper interesante que todos los CEOs de empresas que estáis al otro lado la leáis y si no, aquellos trabajadores de empresas se las hagáis llegar a vuestros CEOs, ¿no? Aquí, bueno, pues una vez que las empresas entienden cuáles son sus retos y sus oportunidades, es muy importante definir una estrategia. Algunas empresas lo que hacen es entender cómo podrían impactar de manera directa y de manera indirecta los 17 ODS. Otras empresas lo que hacen es definir el impacto que van a tener a los ODS que tienen más que ver con su core business. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fijaros, hay múltiples ejemplos cada vez más, cosa que es muy, muy buena noticia. Definir de la estrategia a la acción, una vez que las empresas tienen sus estrategias, que conocen sus retos y sus oportunidades, definir sus iniciativas y normalmente se suele hacer en 3 bloques, ¿no? Ambiental, social y de transparencia y buen gobierno. ¿Cuáles son los retos que las empresas han de dar respuesta ahora, ¿no? Las mayores tendencias en materia ambiental, lo hemos visto, ¿no? Cambio climático, economía circular, capital natural, sostenibilidad urbana, entre otras, ¿no? Aquí os he dejado algunos ejemplos, pero hay muchísimos. Desde el punto de vista social, impacto social y derechos humanos, ¿no? Lo veíamos, el futuro del trabajo, la salud y el bienestar de los trabajadores, el voluntariado corporativo, ¿no? Yo creo que son retos que ya las empresas están dando respuesta desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista de la gobernanza, el compromiso de la alta dirección, una empresa que diga, que públicamente su alta dirección diga, sí, yo estoy comprometida con avanzar en una gestión responsable de mi negocio. La transparencia y el reporting. Yo creo que casi todas las empresas, sobre todo las grandes empresas, y esperemos que cada vez más pequeñas y medianas y micropymes, reporten su desempeño no financiero. El tema de la ética e integridad empresarial, ¿no? Pues bueno, cada vez también son más las empresas que tienen un código de conducta, que tienen una línea de integridad, que le dan un canal de denuncias a sus trabajadores para que denuncien cualquier acto que vaya en contra de la ética empresarial y de los valores de la buena gobernanza, ¿no? Comunicar, informar y sensibilizar. Esto es súper importante. Aquí os hemos dejado un recurso que publicó el World Business Council que se llaman los objetivos para vivir mejor, que son las acciones que las personas, trabajadores y sociedad podemos hacer para contribuir con los ODS. Muchas empresas lo que están haciendo es compartirlo en sus propias organizaciones, también asociado a campañas de difusión y concienciación sobre cómo la propia empresa está dando respuesta a la Agenda 2030. Pero una persona es más que un trabajador, ¿no? Nosotros también como sociedad que representamos podemos dar respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí os he puesto el link y os animo también a que lo difundáis. Herramientas. ¿Cómo podemos dar respuesta a esto? Bueno, yo creo que las empresas cada vez tenéis más herramientas para ello.
La ISO 26000, que si bien no es una ISO que se pueda certificar, sino es más una hoja de ruta, también identifica 7 áreas de acción en que las empresas pueden avanzar. El SDG Compass también es una hoja de ruta de 5 pasos para ayudar a las empresas a maximizar su contribución con la Agenda 2030. AENOR tiene la IQNet SR10, que es un sistema de gestión certificable en materia de Agenda 2030. Los 10 principios de Global Compact, también muchos los conocéis, también nos da una guía, ¿no?, de cuáles son los retos. Y aquí, por ejemplo, os dejo una guía que publicó ISO para hacer el vínculo de cómo las ISO 14000 o la ISO 9001 puede contribuir directamente con la Agenda 2030, hacer ese vínculo, ¿no? Porque muchas veces las empresas hacéis mucho más de lo que pensáis para contribuir con la Agenda 2030. Algunos otros también, pues, bueno, FR es un certificado de conciliación e igualdad, Empresa por una sociedad libre de violencia de género, que está impulsado por el Gobierno de España, Biqual, también un sello para el tema de inclusión. SA 8000 también es una certificación sobre más tema de derechos humanos y tema social. Y aquí he dejado una slide protagonista para nuestra SG21, que es un sistema de gestión ética y socialmente responsable, que Forética es el dueño de la norma, pero luego se audita, ¿no?, por unos auditores externos como una ISO normal. O sea, se divide en 9 áreas de acción, que va desde el gobierno de la organización, las personas, los clientes, los proveedores, el entorno social, impacto en la comunidad, el entorno ambiental, los inversores, la competencia y las administraciones públicas. Muchas de las empresas, muchos de nuestros socios la utilizan y llegan a certificarse, pero otras empresas la utilizan como un checklist para entender dónde están sus áreas de mejora. Y nada, desde aquí simplemente terminar con un mensaje de necesitamos más ambición, más acción, más transparencia, más alianza y más engagement por parte de las empresas. Yo creo que estamos en el momento de que todos los grupos de acción se involucren y sobre todo hay muchísimas oportunidades asociadas a esta incorporación y a esta gestión responsable de los negocios. Así que hasta aquí mi intervención. Voy a dar paso a mi compañera Verónica, que va a hablar de cómo hacer este traslado global a vuestro contexto, al contexto más de comunidad autónoma, de ciudad y a un micro contexto, ¿no? Así que voy a dejar de compartir mi... A ver, ¿ahora? ¿Ya? Sí. Vale, perfecto. Pues doy paso a mi compañera Verónica. Vale. Espero que lo veáis bien. Buenos días a todos. Soy Verónica García, formo parte del equipo técnico de Forética junto a Elena. Y bueno, después de esta introducción y de este análisis de las herramientas, vamos a ver cómo se puede aplicar esa agenda de 2030 en un contexto más local, ¿no? Para hacer alusión a este tema de la localización de los ODS, me gustaría empezar con introducir este concepto, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la localización de la Agenda 2030? Y básicamente, como veis ahí, es una adaptación de esa agenda global a las características concretas de un lugar, ¿no?, de un territorio específico, que puede ser regional, puede ser local. Esta adaptación, ¿no?, y este aterrizaje de la Agenda 2030 lo que nos permiten son varios aspectos. Por una parte, esa idea de representatividad, de incluir a varios agentes, porque, bueno, como ya comentaba Elena, pues la Agenda 2030 lo que hace es un llamado a toda la sociedad civil, a las empresas, a los gobiernos, para realmente contribuir a esa agenda y a esa hoja de ruta de la sostenibilidad. También lo que nos permite es una apropiación de esa agenda, ¿no? Cuando la aterrizamos a los territorios y a las necesidades locales, lo que permite es una apropiación por parte de la población y de los ciudadanos. Y también, pues, concienciar sobre estos aspectos que en realidad nos afectan a todos, ¿no? No hay que verlo como algo lejano, sino como algo de nuestro día a día en lo que podemos contribuir. Y también nos invita a reflexionar en torno a la participación, ¿no?, que está muy vinculado a la idea de que varios agentes pueden contribuir a través de la colaboración, de las alianzas y de otras colaboraciones entre estos actores para lograr conseguir los 17 objetivos. Y es lo que hace referencia concretamente ese objetivo número 17, ¿no?, que concretamente nos habla de la importancia de las alianzas para hacer posible que el resto de la agenda se cumpla.
Pero ya que entendemos un poquito ese concepto de localización, nos podemos preguntar ahora por qué es tan relevante, ¿no? ¿Por qué es importante apostar por la localización de la Agenda 2030? Si nos remontamos a 2015, cuando se aprobó esa Agenda de Desarrollo Sostenible, ya el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hacía alusión a que realmente serán las ciudades donde ganaremos o perderemos esa batalla de la sostenibilidad, ¿no? Lo que daba a entender es que realmente las ciudades, las regiones, debían estar en el centro de toda esa transformación. Y evidentemente, cuando hablamos de transformación, lo que la Agenda 2030 nos viene a decir es que para poder conseguir todos esos objetivos y todas las metas que recogen los 17 objetivos, vamos a enfrentarnos a una serie de transformaciones pues, que afectan a todos los ámbitos, ¿no?, de nuestra vida, por así decirlo. Estamos hablando de transformaciones en el sistema productivo, cómo consumimos, cómo gestionamos nuestros residuos, cómo nos movemos, ¿no? Cada vez se habla más de esa necesaria movilidad sostenible en las ciudades y, evidentemente, en el centro de todas esas transformaciones que son necesarias, tanto las ciudades como las regiones van a tener un papel muy protagonista. Y si vamos a los 17 objetivos, vamos a encontrar concretamente ese objetivo número 11, que nos habla de ciudades y comunidades sostenibles, donde se hace concretamente referencia a esto, ¿no? Cómo en las ciudades se pueden llevar a cabo esas transformaciones para poder contribuir a la agenda. Ahí tenéis todas las 10 metas que recoge el objetivo y, como veis, pues se hace referencia a temas muy diversos, ¿no? Desde cómo se construye, ¿no?, todo el tema de las edificaciones, cómo se gestionan los residuos, qué transporte sostenible se ofrece a la población, cómo se gestionan los espacios públicos, si son sostenibles, si hay zonas verdes en las ciudades, cómo es la calidad del aire. Bueno, pues todo esto son sin duda distintos aspectos a tener en cuenta cuando hablamos de ese objetivo 11 que quiere contribuir y realmente hacer una realidad de que esas ciudades y comunidades sean sostenibles y contribuyan a la agenda. Pero no solo vamos a encontrar esa referencia al plano local y al plano de las ciudades en el ODS 11, también lo encontramos en otros ODS, en otros objetivos. Y es que si nos vamos a cualquiera de los objetivos de la agenda, vamos a encontrar que en sus metas hay referencias o hay alusiones a temas relacionados con servicios básicos. Y aquí os pongo algunos ejemplos, que claramente hay muchos más, ¿no?, y podrían ser otros, pero me parece interesante destacar todo el tema de la salud. Si vamos a las metas del ODS 3, que habla de salud y bienestar, vamos a encontrar cómo se hace referencia a la posibilidad de acceder a una sanidad universal, cómo mejorar la sanidad de las mujeres, ¿no?, la sanidad reproductiva. Pues todo esto, evidentemente, nos hace alusión a servicios básicos que en muchos casos van a depender de los gobiernos locales y regionales. Y lo mismo ocurre si miramos al ODS 4, de educación de calidad, cómo hacer accesible, ¿no?, los servicios de educación, pues también nos hace referencia a esa necesidad de localizar los objetivos. O lo mismo ocurre cuando hablamos de saneamiento, ¿no?, acceso a agua limpia. Y para tener una foto un poco global, ¿no?, de cómo se puede llevar a cabo esa localización, tenemos básicamente aquí 4 pasos muy sencillos que nos pueden ayudar a comprender mejor cómo hacer ese aterrizaje, ¿no?, y cómo realmente hacer que la localización pues, sea un paso más allá de esa agenda global que nos va a permitir responder a esas necesidades más locales. Un primer paso que señalamos aquí es el de la sensibilización, muy vinculado pues, con el tema de participación que ya mencionaba anteriormente. Un segundo paso es el de la incidencia política, ¿no?, lo que denominamos como advocacy. Y un tercer paso sería la implementación, qué acciones concretas se toman a nivel local o regional para implementar esa agenda tan global. Y también la idea de monitoreo, que como su nombre indica, pues es hacer seguimiento de esas medidas y esas acciones que se toman en el ámbito local para ver cómo progresamos y cómo contribuimos a la agenda. Voy a pasar a ver cada uno de estos pasos muy brevemente, con algunos ejemplos prácticos. En primer lugar, cuando hablamos de sensibilización, como os comentaba antes, bueno, pues hablamos de preguntarnos qué papel pueden jugar los gobiernos locales, ¿no? Y evidentemente esa idea de comunicación de la Agenda 2030, de concienciar a la población, pues es el primer paso, ¿no? Porque no podemos contribuir a algo o intentar mejorar algo que no conocemos. Entonces, el papel de acercar a la ciudadanía a esta agenda global y hacerla como algo cercano y algo de lo que se tienen que apropiar, pues es un paso clave.
Aquí os traigo algunos ejemplos, por ejemplo, el de Andalucía, ¿no? Que es una iniciativa que han impulsado algunos ayuntamientos de la región para crear un espacio público online donde los distintos agentes pueden acceder para encontrar pues, recursos muy útiles, muy prácticos, a la hora de conocer la Agenda 2030, ver qué herramientas tengo pues, para localizar y realmente hacer que esos recursos sean propios y útiles para mi territorio. También ejemplos prácticos a nivel regional. Entonces, todas este tipo de herramientas son muy útiles para hacer ese acercamiento, ¿no? Y ese proceso de apropiación de la agenda. Un segundo ejemplo que os quería mostrar es en la Comunidad Valenciana se han hecho pues, muchas iniciativas y mucho empuje, ¿no? por hacer ese acercamiento. Y, por ejemplo, es interesante cómo en su plan de implementación de los ODS a nivel local recogen un apartado específico de cómo van a hacer para formar y concienciar aparte de la ciudadanía en estos temas. Y concretamente incluyen un módulo formativo para todo el personal de la Administración Pública Valenciana. Entonces, esto realmente es un paso muy interesante para llegar a estos trabajadores y para que realmente sea algo transversal dentro de la Administración Pública de la región. Y un tercer ejemplo, muy vinculado al tema de educación, ¿no? Hace unos días se publicaba un informe sobre qué papel pueden jugar las entidades educativas a la hora de aterrizar los ODS e incorporarlos dentro de sus planes formativos. Y dentro de este documento se recogen buenas prácticas de todo el mundo, de universidades y otros centros educativos que han incluido dentro de sus temarios algunas referencias o algunos módulos formativos también en esta línea. Por lo tanto, estos son algunos ejemplos a distintos niveles de cómo se está llevando a cabo esa sensibilización y esa concienciación de los 17 objetivos. Si pasamos ahora al segundo paso, es el que os comentaba de incidencia política, ¿no? Que es lo que denominamos como ese advocacy, que básicamente lo que se trata es acercar esa perspectiva nacional, subnacional, a la estrategia más nacional. Es decir, partimos de las características del territorio para ver qué necesidades tengo y cómo puedo adaptarlo a una estrategia propia. Esto lo que evita básicamente pues, es tener un enfoque más de arriba hacia abajo, sino que sea un enfoque mucho más participativo, ¿no? Elaborar realmente un discurso propio desde la región que nos permita pues, implementar y llevar a cabo una agenda propia en base a qué necesidades se identifican o qué necesidades no se tienen, ¿no? Y en esta línea, pues en España vemos avances bastante significativos y un ejemplo de ello es todo el trabajo que está haciendo la FEMP, ¿no? La Federación Española de Municipios y Provincias, pues ha hecho un trabajo bastante interesante en impulsar todo este tema de incidencia política entre los municipios y las provincias. Y así lo recoge dentro de ese documento que se denomina Compromiso 2030, que es un poquito pues, su hoja de ruta para la implementación de la Agenda 2030 y donde realmente pues, se define como una especie de catalizador a la hora de contribuir tanto entre municipios y provincias a la implementación de la agenda. Y una vez que está clara el tema de sensibilización, el tema de incidencia política, pasamos ahora a la implementación, ¿no? Realmente, ¿qué podemos hacer a nivel local para llevar a cabo esa contribución y esos avances en los objetivos de desarrollo sostenible? Y cuando hablamos de implementación, es muy importante tener en cuenta cuáles son las prioridades, ¿no? Haber analizado cuáles son las necesidades de mi territorio, hacer un poco ese diagnóstico de dónde estoy y qué áreas de mejora tengo, ¿no? Evidentemente aquí también va a ser muy importante ver qué se está haciendo a nivel nacional, ¿no? Para tener ese alineamiento y poder buscar sinergias que permitan avanzar más y contribuir más. Como ejemplo, que podrían ser también muchos otros, porque vemos que hay muchos avances y mucho desarrollo en muchas comunidades autónomas de nuestro país, pero me parece destacable el caso de Castilla y León, que ha ideado estas directrices para la implementación de la Agenda 2030 y han hecho un trabajo pues, bastante completo sobre en qué estado están en tema de agenda, ¿no? Entonces, lo que han hecho es coger cada objetivo y cada meta de cada objetivo y con datos han analizado en qué situación se encuentran, ¿no? Y en base a eso, pues han hecho como ese diagnóstico de en qué áreas de mejora hay. Y también lo que hacen es analizar cómo cada una de las políticas de la región está contribuyendo a cada uno de los objetivos y las metas. Entonces, es un análisis y un diagnóstico muy completo que creo que sirve como ejemplo para ver cómo se puede abordar esto desde el ámbito regional.
Y ya por último, el último de los pasos es el tema del monitoreo, ¿no? Es evidente que si queremos conocer cómo estamos avanzando en la agenda, vamos a tener que medirlo, ¿no? Tenemos que medir de dónde partimos y de qué forma podemos contribuir o no. En este tema de seguimiento y evaluación de los avances contamos con algunos marcos, ¿no? E indicadores, contamos con varios y eso es lo que hace a veces que sea un poco complejo reportar en temas de contribución y avance de la Agenda 2030. Pero bueno, lo que es interesante aquí es realmente elegir qué indicadores son accesibles, qué indicadores son útiles para ese contexto local y regional y realmente hacer algo que nos permita tener esa continuidad, porque realmente la única manera de saber si hemos progresado o hemos avanzado en distintas áreas va a ser tener ese histórico. Entonces aquí es muy importante seleccionar muy bien qué indicadores se van a reportar. Y evidentemente ya contamos con muchas iniciativas y muchas propuestas que abordan todo este tema, ¿no? de los indicadores de los objetivos y cómo ir mejorando y cómo evidentemente la información que se comparta y la transparencia pues van a ser elementos muy importantes a la hora de tener una foto real de dónde nos encontramos en cuanto a la agenda. Os traigo un ejemplo de monitoreo que me parece bastante interesante también a nivel regional, ¿no? Como dentro de ese informe de seguimiento de Castilla-La Mancha han aprobado una serie de indicadores, ¿no? Ajustados a sus necesidades y aquí podéis ver cómo hacen la comparativa entre cómo está España y cómo está Castilla-La Mancha. Y esto, bueno, lo recogen dentro de su informe, ¿no? de seguimiento anual y es también interesante porque permite tener ese histórico y esa foto completa de en qué situación se encuentra la comunidad. Entonces, en resumen, sí, tenemos que poner en pocas palabras todo este proceso, ¿no? y estos pasos para lograr una efectiva y eficiente localización de los ODS, vemos dos fases muy claras, muy diferenciadas, ¿no? Por una parte, la planificación y la implementación, que implica pues, definir una estrategia, ver qué necesidades tengo, buscar sinergias, ¿no? Y sobre todo pues, fomentar ese carácter multiactor y multinivel que promueve la agenda, ¿no? Y una segunda fase, la del monitoreo. Evidentemente, como os decía, si queremos saber cómo estamos contribuyendo, tendremos que saber dónde estamos, ¿no? Y utilizar los indicadores correctos para evaluar el progreso. Y estas dos fases, ¿no? y estos elementos nos van a apoyar y nos van a facilitar esa apropiación de la agenda por parte de la sociedad civil, por parte de los individuos y también la rendición de cuentas, porque evidentemente todo esto va vinculado a reportar, a mostrar qué estamos haciendo y qué no, y esto es un elemento muy importante de transparencia. Y para llevar a cabo esta localización os quería compartir brevemente un par de herramientas que son muy útiles. Destaca sobre todo el trabajo que está haciendo esta organización a nivel internacional de ciudades y gobiernos locales unidos, donde han desarrollado pues, una serie de herramientas y fichas con la contribución que pueden hacer los gobiernos locales a cada uno de los objetivos. Como veis, pues es bastante visual y es bastante accesible, por lo tanto, os puede dar una visión bastante completa de estos temas. Otra iniciativa destacable, desde Naciones Unidas también se ha promovido claramente todo el tema de localizar los objetivos. Contamos con esta iniciativa que se llama Local 2030, donde también pues, podéis acceder a una serie de herramientas para facilitar todo este tema de localización, de rendición de cuentas, de cómo pues, materiales muy prácticos, ¿no? y muy accesibles que muestran todo esto. Y ahora no quería perder la oportunidad también para mostrar cómo es el tema de la localización en España, ¿no? Con algunos ejemplos concretos. Como ya os comentaba Elena anteriormente, bueno, desde España pues, se llevan haciendo unos años estos informes de progreso, donde se muestra pues, cómo el país está avanzando, ¿no? en los diferentes objetivos. Y dentro del último informe que se presentó en este verano, ¿no? En julio del 2020, se recogía esta gráfica donde nos muestra pues, cuál es la estructura de gobernanza que se está dando en nuestro país a la hora de implementar y de avanzar en la Agenda 2030. Y lo que vemos pues, es que hay una colaboración muy clave entre distintos actores, ¿no? Y que realmente lo que intenta pues, es elevar esa necesidad de que el sector privado, las empresas se impliquen, de que la sociedad civil sea participativa y se apropie de este discurso, el papel que tienen los movimientos sociales, la educación, las universidades. Entonces, es interesante ver toda esta estructura de gobernanza en la que tanto se ha avanzado en España en los últimos años. Y algo que nos muestra también este informe es cómo desde las comunidades autónomas se están dando avances muy significativos y muy importantes a la hora de mejorar y estructurar esa gobernanza de la Agenda 2030.
Y como veis ahí, pues ya son 15 las comunidades autónomas que cuentan con comités o comisiones específicas dentro de su administración para implementar y alinear sus políticas con la Agenda 2030. Y evidentemente esta mejora en la gobernanza y en las estructuras dentro de la administración viene acompañada también de planes o estrategias de implementación concretas. Aquí os muestro solo algunos ejemplos que me parecen destacables, ¿no? Como es el caso de la Junta de Andalucía, que ha hecho su mapeo, ¿no? Y su identificación de actuaciones de la Junta para avanzar en los ODS, el papel también del Gobierno vasco, ¿no? Como cuenta con un documento sobre la contribución de las políticas regionales a la agenda. El Gobierno de Aragón lo mismo, ha desarrollado su propia estrategia, y también os traigo el caso de Asturias, ¿no? Que ya comentaba al principio de la sesión Marino todos los avances que se están dando en este sentido. Y en cuanto a los avances, también os quería mostrar esta foto de cómo las distintas comunidades están avanzando en estos temas de gobernanza, de idear planes propios, de indicadores. Y como veis, pues hay un predominio muy claro del verde, ¿no? Lo que significa que esos aspectos sí se están desarrollando. Y evidentemente aún queda mucho por hacer y no todas las comunidades están avanzando en la misma medida, pero sí lo que se ve es una tendencia a que todas las comunidades se están esforzando por seguir empujando estos temas e ir mejorando, ¿no? Y ir completando todas esas casillas para que finalmente pues, todas estén lo más verdes posible. Y por último, para ir acabando ya, os quería comentar muy brevemente, por aterrizarlo más, como parte de esta localización, más allá del papel que pueden tener las comunidades autónomas, es muy importante el papel de las ciudades, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de la localización, pues es importante también qué se puede hacer desde los municipios y desde las propias ciudades para seguir avanzando en esos objetivos. Y aquí os quería compartir este índice de los ODS en las ciudades europeas, que se publicó el año pasado, ¿no? Se recogen 50 ciudades europeas y se reportaron unos 45 indicadores para ver en qué estado se encontraban las grandes ciudades, las grandes urbes de nuestra región. Y como podéis ver ahí, la primera ciudad española que figura en este índice es Madrid, en el puesto 28, y después la sigue Barcelona, en el puesto 30. Y aquí lo que es interesante también es ver, bueno, pues tener esa foto de qué ciudades lo están haciendo mejor, qué ciudades lo están haciendo peor, y también es una fuente de inspiración, ¿no? Porque aquí podemos preguntarnos, bueno, ¿qué hace que Oslo esté en el puesto número 1? Pues evidentemente cuando vamos al informe podemos encontrar muy buenas prácticas de qué se puede hacer a nivel de las ciudades para mejorar, ¿no? Y poder avanzar en ese índice y en la contribución. Los ejemplos que os traigo en cuanto a localización en las ciudades españolas, bueno, me parece muy destacable el caso de Barcelona, que este año lo que hizo fue alinear todas sus políticas de la ciudad con la Agenda 2030. Esto evidentemente pues es un paso muy significativo y un ejercicio muy interesante a la hora de impulsar esa localización en la ciudad. Y del mismo modo, Madrid hace un par de años presentaba ese borrador para idear una estrategia de implementación de la Agenda 2030 en la ciudad. Evidentemente esto sigue en borrador, son pasos que bueno, van despacio, pero yo creo que es un muy buen ejemplo para ver qué línea pueden tomar las ciudades a la hora de localizar los ODS. Y por último, ese índice que os presentaba antes de las ciudades europeas también se ha llevado a cabo en el contexto español, ¿no? Aquí se recogen 100 ciudades españolas. Y lo que es interesante es que nos ofrece ese panel de los ODS, donde vemos en qué ODS están actuando mejor unas ciudades y en qué ODS peor, y lo que nos permite pues, es ver áreas de mejora y qué ODS pues, necesitan una acción pues, más rápida y más determinante. Entonces, bueno, yo creo que también estos índices y este tipo de documentos es una fuente interesante para identificar pues, buenas prácticas y ver realmente qué áreas de mejora se deben trabajar más. Y bueno, hasta aquí mi presentación, espero no haberme pasado mucho de tiempo y si tenéis cualquier pregunta tanto para Elena como para mí, pues encantadas de responderos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Elena, por condensar en tan poco tiempo y en vuestra presentación toda esta cantidad de ideas y de herramientas que nosotros podemos utilizar ahora. Queremos dar paso a los participantes en este taller. Si tenéis alguna pregunta para Elena o para Verónica, podéis utilizar un botón que, si pasáis el ratón por la parte inferior de vuestras pantallas, veréis que os sale un botón de levantar la mano para pedir la palabra o trasladar alguna pregunta a través del chat.
Así que os abrimos ahora una ventana de unos minutos. No veo ninguna mano levantada, ninguna pregunta a través del chat. También abriremos también la ventana de preguntas al finalizar el taller. Así que, si os parece, vamos a continuar con la segunda parte del evento. Gracias, Elena. Verónica. Gracias. Y damos paso a esta segunda parte en la que aterrizaremos toda esta información en el territorio del occidente asturiano, de la mano de Jorge Ballina, a quien tenemos con nosotros. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días a todos. Que ahora en los próximos minutos nos va a hacer una presentación de cómo la Agenda 2030 se puede aterrizar en el territorio del occidente asturiano, y posteriormente contaremos con 3 representantes de este territorio a los que Jorge va a ir realizando una serie de preguntas para que nos cuenten cómo lo están gestionando ellos. Jorge, cuando quieras, te damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Buenos días a todos. Y bueno, después de esta excelente introducción que nos han hecho a la Agenda 2030, tanto Elena como Verónica de Forética, bueno, también en primer lugar agradecer la invitación a mí y a Global a participar en este taller, mostrando un poco las posibilidades y oportunidades que tiene la Agenda 2030 y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un territorio como es el occidente asturiano, tan querido y tan conocido por nosotros, donde además hacemos muchos proyectos de desarrollo local y de turismo desde hace bastante tiempo. Como comentaba anteriormente Gemma, esta segunda parte del taller online va a consistir en una primera mitad en una exposición por mi parte de ese aterrizaje de la Agenda 2030 en la comarca del occidente de Asturias. Veremos un poco el diagnóstico, las necesidades y las oportunidades que representa la Agenda 2030 en el occidente asturiano, y en la segunda parte final de este taller pues tendremos 3 ejemplos, 3 casos prácticos, creo que además muy acertadamente elegidos, que nos van a mostrar desde lo público, desde lo privado, cómo se puede contribuir y cómo ellos están contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 3 ejemplos que será el Grupo ENCE, será Industrias Monteverde y será el Ayuntamiento de Cangas de Narcea, como citó anteriormente Gemma. Y bien, por entrar ya en materia, ya vimos todo ese análisis y todo ese diagnóstico de la situación actual en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la importancia que tiene para la sociedad, y más aún en los tiempos que nos toca vivir, de la tan tremenda pandemia de la COVID-19, la importancia que tiene el desarrollo sostenible y el aplicar en este horizonte 2030 unas líneas y unas políticas de acción en pro de la sostenibilidad desde lo global a lo local. Y lo importante siempre en el desarrollo sostenible es bajar a la escala humana, ¿no? Ir bajando desde lo global a lo local, ¿no? Ya desde hace muchos años se acuñó una expresión que se decía: piensa globalmente pero actúa localmente, que esta fue puesta en boca de un activista ambiental a principios del siglo XX, y desde la cumbre de Río de Janeiro en 1992, donde se aprobó la Agenda 21, en otra cumbre posterior se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en el año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sigue vigente, ¿no? La importancia de aterrizar en el territorio todo lo que hablamos en relación con la sostenibilidad y con un avance hacia un mundo, un planeta más próspero, más sostenible, más responsable, más humano y más inclusivo, ¿no? Y hoy vamos a tratar de aterrizar esos Objetivos de Desarrollo Sostenible en ese territorio que es el occidente asturiano. Teniendo en cuenta que, como muy bien explicó con anterioridad Verónica, la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es bajar a escala local, adaptar a escala local a las características socioecológicas, ambientales y económicas de cada territorio, todo lo que son esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el establecimiento o la fijación de objetivos y metas concretas, los medios para la consecución de esos objetivos y metas, y también los indicadores pegados directamente al territorio para monitorear
el avance en un desarrollo sostenible. De lo que se trata es de poner verdaderamente en el centro de la sostenibilidad a los territorios y sobre todo a las personas que habitan en ellos, a las prioridades, necesidades y recursos de los habitantes. Articular las estrategias globales directamente en lo local, que es el marco y el ámbito de actuación más eficaz, desde luego. En el desarrollo de la Agenda 2030 local hay una serie de pasos básicos que debemos de abordar. Según nos muestra esta diapositiva, que pueden ver en pantalla, que es de una guía práctica para aplicar los ODS en el ámbito local del País Vasco, de la Red de Municipios Sostenibles del País Vasco, que me parece muy ilustrativa, ¿no? El primer paso sería plantearnos en cómo abordar ese proceso, en cómo desde lo global bajar los objetivos de desarrollo sostenible al ámbito comarcal, al ámbito local. Y lo primero será conocerlos, difundirlos, apropiarse de ese conocimiento a través de las herramientas de comunicación y de sensibilización desde las diferentes instancias, en particular desde las instituciones y desde los medios y la academia. En tercer lugar, una vez con un paso previo hubiéramos realizado un diagnóstico preciso y pegado al territorio de la realidad local, en este caso de la realidad comarcal, de sus necesidades, de sus fortalezas, del estado actual de los indicadores y de las prioridades en el desarrollo de estrategias, desarrollaríamos o formularíamos una estrategia de Agenda 2030 local o comarcal, en este caso en el occidente, con un plan de acción que irá con unos objetivos, unas metas y unos indicadores concretos y unas actuaciones determinadas para avanzar en la consecución de esos objetivos y, por supuesto, como también antes se mencionó, la importancia del monitoreo, del seguimiento y la evaluación de esos indicadores para evidenciar, para ver, para evaluar si efectivamente estamos contribuyendo desde el ámbito local a los objetivos del desarrollo sostenible. Porque no solo es que sea posible, es que en realidad, y como creo que también se citó anteriormente, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible se despliegan en 169 metas concretas, ¿no? Y de esas 169 metas, hay 80 de metas que están directamente vinculadas al ámbito local y en concreto también a la acción de los gobiernos locales en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente, tanto más cuanto más esté directamente vinculado el objetivo con su propia responsabilidad y con sus propias funciones y competencias en el ámbito de la administración y de lo local, sin desdeñar por ello el rol tan importante que deben de jugar las empresas, los agentes sociales y, por supuesto, en el centro de todo, la ciudadanía, la comunidad local, la comunidad anfitriona. Por eso les decía que hay una serie de objetivos que están muy pegados a lo local, como pueden ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el agua limpia y el saneamiento, el trabajo y el crecimiento económico, las ciudades o las comunidades, mejor en este caso, sostenibles, dado que hablamos de un territorio rural, la producción y el consumo responsable y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la protección de los ecosistemas, con la protección y conservación del territorio. Con ese marco, en cada territorio, en cada comarca, lo que se debería de trabajar es en definir las metas concretas o la adaptación de las metas concretas al territorio con sus indicadores estratégicos, siempre, por supuesto, desde una formulación estratégica que parta de la visión del territorio. Y esa visión del territorio solo la pueden tener quienes viven, quienes trabajan allí y quienes tienen funciones y responsabilidades en el desarrollo local, en el desarrollo rural, en el desarrollo territorial. A partir de ahí se podría definir un plan de Agenda 2030 del occidente asturiano, en este caso, con sus líneas estratégicas, con sus programas de actuación y con iniciativas o proyectos concretos a desarrollar que monitoreemos mediante indicadores en el ámbito comarcal, y obviamente que ello involucre a todos los actores que tienen funciones o que están implicados o involucrados en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el sector privado y, por supuesto, también la ciudadanía. Lo que además sucede en muchos casos es que ya, y lo vamos a ver en el coloquio posterior, los gobiernos locales, en este caso del occidente de Asturias, con un excelente ejemplo como es el del municipio, el concejo de Cangas del Narcea, luego el alcalde nos contará, o dos empresas muy emblemáticas de la comarca que también nos mostrarán sus experiencias, ya se están realizando acciones.
ya estamos realizando acciones en pro de la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible con iniciativas y proyectos concretos y a veces también con indicadores y resultados tangibles. Pero necesitamos un marco global. No se trata de realizar iniciativas concretas, ni tampoco de realizarlas desde un ámbito municipal, sino ampliarlas al ámbito comarcal con un plan estratégico de Agenda 2030, un plan estratégico de sostenibilidad territorial que nos permita avanzar en la consecución de esos objetivos, de desarrollo sostenible. Con un rol esencial, como les decía, de los gobiernos locales, porque son los más cercanos al ciudadano y, por tanto, son los principales catalizadores del cambio a escala humana, ¿no? Y, por tanto, tienen un rol fundamental a la hora de vincular los objetivos globales con cada comunidad, con el occidente de Asturias y, concretamente, con cada uno de los municipios que conforman la comarca. Pero también deben de estar involucrados en un proceso de empoderar a todos los actores locales, ¿no? Para avanzar hacia un desarrollo más sostenible, ¿no? Solo podremos avanzar en la consecución de objetivos de desarrollo sostenible a nivel de Asturias y a nivel de cada comarca de Asturias si involucramos verdaderamente a todos los actores a través de mecanismos de información, de sensibilización, de consulta y de participación. El gobierno regional, el gobierno local, las empresas, la ciudadanía, los agentes sociales, los medios y la academia. Y desde el ámbito del Principado de Asturias, que se está, como se comentó al inicio de este taller, trabajando en una estrategia de Agenda 2030 que próximamente verá la luz, sí tenemos muy claros los retos que debe de tener en cuenta esa estrategia. El reto demográfico, de que todos somos conscientes en nuestra comunidad autónoma, el avance hacia una transición energética más justa y verde, favorecer la competitividad de nuestras industrias, de las grandes, las pymes y las micropymes y los emprendedores, alentar la innovación en todo lo que implica este concepto, mejorar y aumentar un empleo de calidad, avanzar hacia la igualdad real, mantener y asegurar unos servicios públicos de calidad en todo el territorio asturiano y, por supuesto, también mejorar la conectividad y movilidad, que es un aspecto clave dentro de nuestra propia comunidad autónoma. Ya aterrizando finalmente en el occidente de Asturias, como pueden ver en la pantalla, me gustaría subrayar algunos datos esenciales antes de hacer un diagnóstico muy rápido del territorio, ¿no? Estamos en una comarca donde además destacan dos figuras, que son dos reservas de la biosfera, la parte asturiana de la reserva de la biosfera del río Eo, Oscos y Terras de Burón, y otra parte que es la reserva de la biosfera de Fuentes del Narcea, de Gaña e Ibias. El occidente de Asturias, tal como se muestra en la diapositiva, es más de la tercera parte del territorio asturiano. Estamos hablando de una superficie del 35,54% de lo que es Asturias. Por tanto, la importancia de que esta comarca avance hacia la sostenibilidad es vital para el futuro de todos nosotros como asturianas y asturianos. Estamos hablando también de una comarca en la cual hay un desarrollo de actividades muy concretas y muy vinculadas al territorio. Actividades industriales, de transformación forestal, de transformación agroalimentaria, tenemos también actividad pesquera, pequeña, astilleros, ganadería, agricultura, etc. Pero sobre todo me gustaría destacar lo primero este dato. Esta comarca es casi el 36% de Asturias y sin embargo allí solo viven menos del 7% de los asturianos. Estamos hablando de una comarca con una densidad poblacional 4 veces inferior a la media regional. Y ese es uno de sus principales, si no el principal reto, el reto demográfico, del cual es consciente el gobierno regional y los gobiernos locales. Y también, obviamente, otros aspectos como el envejecimiento poblacional, que se destaca en particular en una serie de municipios ahí subrayados en la diapositiva, como Sayande, Degaña, Oscos, etc. Y un porcentaje de desempleo que es ligeramente inferior a la media regional. El peso de la comarca en el empleo asturiano, estos son datos de agosto, es decir, estaríamos en un mes bueno, en los últimos datos de agosto de 2020, en 24.385 empleos. El poco más del 6,4% de los empleos de Asturias que se reparten según esa diapositiva, según esa gráfica, ¿no? Con un gran peso, como sucede en el conjunto de la región, cada vez mayor del sector servicios, en particular de la administración local, la educación y la sanidad,
y un peso que podría ser mucho mayor de las actividades vinculadas a la actividad turística, porque la comarca presenta unas enormes oportunidades, como luego comentaremos, para avanzar hacia un turismo sostenible que permita avanzar de un modo transversal en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay también una importancia de la industria relevante, el peso es mayor que en el oriente de Asturias en cuanto a la actividad industrial en general, y no olvidemos también que es la gran despensa de Asturias. Estamos hablando de la comarca asturiana con la mayor actividad primaria, en particular en el sector agrícola, ganadero y forestal. De ahí que para avanzar en el aterrizaje de los objetivos de desarrollo sostenible en la comarca, debamos de hacer un breve diagnóstico. Como ahora les voy a comentar anteriormente, que sin ánimo de pretender ser un diagnóstico exhaustivo, sí puede ser una aproximación a la realidad socioambiental y económica de la comarca y sus retos para un desarrollo sostenible. En el occidente asturiano hay fortalezas muy claras. Tenemos 2 reservas de la biosfera. Es la comarca de Asturias con el patrimonio cultural más diverso y mejor conservado de la región. Aparte, además, tenemos la mayor extensión de ecosistemas bien conservados y en los mayores índices de biodiversidad de toda la región, es decir, el mayor capital natural de toda la región en proporción, con una gran potencial de recursos naturales, con la presencia de algunas industrias de muy alto valor agregado, donde además tenemos la capacidad, hay productos locales de mucha calidad y con una diferenciación importante que se debería trabajar, y es una comarca en la cual, a través de los grupos de desarrollo rural, fundamentalmente, hay una importante experiencia en cooperación territorial. Todos esos son fortalezas que son valores para contribuir a los ODS, en particular a los que se reflejan en la diapositiva, como el 9, el 12, el 15, el 14 y el 17. Pero también en esta comarca tenemos muy importantes debilidades actualmente, ¿no? Que serían las que nos marcan los retos clave en la consecución o en el avance en los objetivos de desarrollo sostenible. Ya citamos el reto demográfico y citaríamos otros más. La gran dispersión poblacional, con muchísimos núcleos rurales alejados, lo cual dificulta por parte de la administración local en la provisión de servicios básicos a esos núcleos, importantes desequilibrios territoriales en todo lo que tiene que es la comarca, unas malas comunicaciones, sobre todo en el interior, son muy buenas en la costa, pero sin embargo son comarcas muy alejadas de los centros de decisión y con difícil interconectividad entre los municipios. Al estar alejados de los centros de decisión, de donde se ubican las academias, los centros de formación, la principal oferta educativa, pues la oferta educacional y formativa que llega a la comarca es menor de la que tenemos en el centro de Asturias o en otras comarcas, como en las cuencas o quizá en el oriente, y por razones del territorio y por su propia extensión y características geográficas, ambientales, hay un deficiente acceso a las tecnologías de información y de comunicación. Entonces estamos hablando de retos que tienen que ver con el fin de la pobreza, con la mejora de la salud, con la educación, con la igualdad, con el crecimiento económico, con la innovación, infraestructuras y con la reducción de desigualdades. ¿Y cuáles serían las barreras para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible? Pues serían las amenazas que tenemos ahora en la actualidad con ese territorio. Voy a obviar la mayor amenaza que ahora mismo tenemos, que es la pandemia de la COVID-19. Tenemos ya otras y teníamos ya otras. Que la pandemia no viene sino a acentuar aún más. Como es los riesgos muy importantes de una explotación irreversible de muchas zonas del territorio, un envejecimiento poblacional verdaderamente importante. Ayer me cenaba con una noticia de que Asturias, una noticia del comercio, somos la segunda región con menos niños del país, el abandono del campo por la falta de oportunidades, la migración a otros territorios asturianos o a otras comunidades autónomas, a otras ciudades. Hay un riesgo muy importante, y lo hemos visto con los incendios e inundaciones de años pasados, de crisis o desastres ambientales con un impacto muy importante, la amenaza del cambio climático, que es la zona donde el cambio climático puede tener mayores efectos, la concentración del empleo en muy determinadas industrias o sectores con muy baja diversificación y también la no evidencia de liderazgos claros a nivel comarcal. Pero de otro lado también tenemos unas oportunidades muy relevantes, ¿no? Y es toda esa diferenciación como reservas de la biosfera, la puesta en valor de los servicios ecosistémicos y del capital natural de la comarca,
por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con el biomasa y las energías renovables. La capacidad de desarrollo de marcas de calidad y origen, tenemos algunos ejemplos muy exitosos y que están contribuyendo mucho al desarrollo del territorio, como puede ser el vino de Cangas, los quesos o a marcas vinculadas a los otros productos locales o a la ganadería. La capacidad que tenemos de desarrollo y de potenciación de las TIC, la oportunidad de la innovación en la industria agroganadera y forestal y en productos y servicios, la atracción, que es algo muy de moda actualmente, ¿no?, de migración hacia esos territorios, siempre que haya infraestructuras y tecnologías de comunicación adecuadas, la oportunidad ya subrayada de un turismo verdaderamente sostenible en el territorio y la generación de alianzas entre los actores locales y la cooperación territorial. Eso, digamos, que vienen a ser las principales oportunidades de avanzar en objetivos como es el 7 de energía asequible y no contaminante, el 8 de crecimiento económico, el 9 de infraestructuras e industria, el 10 de reducción de desigualdades, el 11 de comunidades sostenibles, el 12 de producción responsable, el 14 y el 15 ligados con los ecosistemas marinos y terrestres y fluviales y el 17 de generación de alianzas. Ahora, finalmente, lo que voy a intentar es, no de los 17 objetivos, nos tendríamos demasiado, sí comentar algunos aspectos clave a considerar desde la perspectiva del gobierno local y desde la perspectiva del sector privado en relación a cada uno de los objetivos. En relación al objetivo 1, hay metas claras relacionadas en el occidente con este objetivo, como puede ser la política y acciones para reducir la pobreza en el medio rural y en todos los segmentos poblacionales y en asegurar el acceso de los hogares de esas zonas tan alejadas a los servicios básicos, que todavía queda un largo camino por recorrer. En cuanto al sector privado, pues obviamente también tiene una responsabilidad en la consecución de ese objetivo, en el sentido de que hay determinados servicios que son prestados por empresas privadas que también están implicados, que pueden ser más accesibles y por supuesto también se puede participar de acciones de voluntariado, de filantropía en la consecución de ese objetivo. En relación al objetivo 2 de hambre cero, desde los gobiernos locales hay metas muy claras a desarrollar en el occidente, como es el apoyo a las familias y a los pequeños productores de alimentos, en capacitación, en creación de espacios de comercialización a pequeña escala, el fomento de prácticas agrarias y ganaderas resilientes y sostenibles, porque tenemos un ingente capital ecosistémico en la comarca, y el mantenimiento, por supuesto, de la diversidad genética y las razas y variedades locales, que es un gran capital natural que tiene la comarca del occidente asturiano. Y en relación al sector privado, pues en aquellas empresas relacionadas con este sector, las prácticas agrarias y ganaderas sostenibles a través de toda la cadena de suministro, el fomento del uso de razas y variedades locales y la colaboración con bancos de alimentos. En relación al objetivo 3 de salud y bienestar, yo creo que compartimos ahora desde el sector público, desde el sector privado, desde la ciudadanía, las mismas metas a desarrollar o la misma responsabilidad. Todo lo que tenga que ver con la famosa pandemia del coronavirus implica de un lado y a otro al gobierno, a la administración y al sector privado, los sistemas de prevención de riesgos, seguridad y salud laboral, la reducción de la contaminación, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables y, por supuesto, la prevención del uso y abuso de sustancias adictivas y estupefacientes. Desde la perspectiva del objetivo 4 de educación de calidad, pues en relación con los gobiernos locales, yo creo que los principales retos en el occidente estarían en el mantenimiento, mejora y dotación de espacios educativos en todas las zonas rurales, las escuelas de educación infantil, que también se está trabajando bastante, la formación en habilidades técnicas y profesionales para el empleo a la población local y el desarrollo de programas de educación para el desarrollo sostenible. Desde el ámbito de la empresa privada, pues obviamente los programas de formación continua, la contratación y formación de residentes locales y el generar alianzas con otros actores como pueden ser universidades, escuelas de negocios u otras empresas. Desde la perspectiva del objetivo 5 de igualdad de género, pues yo creo aquí la meta fundamental de los gobiernos locales es seguir trabajando en el empoderamiento de la mujer rural, por supuesto, en las labores de prevención de ese drama que es la violencia de género y en todas las políticas de protección social para que nadie quede fuera de este desarrollo sostenible, ¿no? Sea un desarrollo inclusivo. Y desde el sector privado, en todo lo que tenga que ver con planes de conciliación, flexibilidad, igualdad y en aplicar la dimensión de género en las políticas de empresa. En relación al agua limpia y el saneamiento, pues desde la perspectiva de la administración local,
Hay metas claras, como es la mejora y extensión del acceso del agua potable y del saneamiento a todo el territorio, algo muy, muy complejo y suponen costes muy relevantes, como se sabe muy bien desde los ayuntamientos, la depuración de aguas y minimización de vertidos, la promoción de un uso responsable del agua y la protección de los ecosistemas hídricos, porque estamos hablando de la comarca asturiana con las mayores reservas hídricas de la región. Y desde el sector privado, todo lo que tenga que ver con una gestión sostenible del ciclo del agua en todos los procesos de producción y suministro, ¿no? En toda la cadena de valor. En relación con la energía, desde los gobiernos locales, trabajar en asegurar, de nuevo insisto, en esos servicios básicos en relación con la energía a los núcleos rurales, el aumento del uso de energías renovables en todos los edificios y equipamientos públicos y la mejora de la eficiencia energética. Y en el sector privado, pues también un poco en la misma línea, avanzar en el uso de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética. Desde la perspectiva del empleo, que luego nos contarán algún caso, pues estaríamos hablando que desde los gobiernos locales tienen un papel fundamental en propiciar el emprendimiento, la creación de microempresas y en favorecer la retención de talento, pero también la atracción de las pymes o al territorio, las políticas de empleo juvenil y en la promoción de un turismo sostenible que se ha demostrado como una herramienta muy poderosa de creación de puestos de trabajo, además basada y arraigada en la cultura, en la naturaleza y en los productos locales. En el sector privado, mejorar las políticas de contratación y de remuneración, favorecer la contratación juvenil y, por supuesto, asegurar entornos de trabajo seguros, derechos laborales, etcétera, etcétera. En relación con la innovación, desde los gobiernos locales, propiciar la innovación, el emprendimiento, la creación de microempresas y, ¿por qué no? Estamos hablando de cambios muy importantes ahora con el tema del COVID. La atracción de startups tecnológicas o de otras, de otros sectores, al territorio. Yo creo que es una posibilidad que está ahí. ¿Cuánta gente ahora está huyendo de las ciudades y está yendo a territorios rurales? Nos despertamos o comemos cada día con una noticia en la televisión asturiana sobre estos casos. Y también, por supuesto, para que esto sea posible, facilitar en la medida de lo posible, para la redundancia, el acceso a las comunicaciones móviles, la cobertura móvil del territorio, que ahí estarían implicadas las grandes operadoras, y a las TICs en los espacios públicos. Desde el sector privado, promover la innovación y la capacidad tecnológica, con todo lo que tiene que ver con la construcción sostenible en ese sector, que no es desdeñable en la comarca, y también yo veo una oportunidad muy relevante, que es la creación de clústeres, de asociaciones innovadoras en sectores clave como son la producción agraria, la producción forestal, la producción de alimentos y el turismo rural sostenible. En relación a la reducción de desigualdades, pues está claro que las metas más relacionadas con el occidente de Asturias siguen siendo trabajar en la inclusión social, económica y política de todos los colectivos, las políticas de protección social y, como decía, alentar, facilitar la migración al territorio. Menos del 7% de los asturianos y asturianas en más del 35% de Asturias. Esto es esencial. Y desde el sector privado, bueno, pues trabajar un poco en esa línea y sobre todo apoyar a los proveedores y a la economía local, que yo creo que nos van a poner muy buenos ejemplos en el debate posterior. En todo lo que tenga que ver con avanzar hacia comunidades sostenibles, se vuelve a reiterar la necesidad de seguir mejorando el acceso a la vivienda y los servicios básicos en los territorios rurales, la conservación de ese ingente y muy valioso patrimonio cultural y natural que tiene el occidente de Asturias, mejorar todo lo que tenga que ver con la economía circular y la gestión de los residuos y fortalecer los vínculos, coser mejor el territorio, ese territorio tan disperso que tenemos en toda la comarca de Asturias. Desde el sector privado, políticas de sostenibilidad, contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural, ¿por qué no? Y en relación a la construcción, el uso de materiales locales en esos. Jorge, perdona, ¿te ha desactivado el audio? ¿Te hemos dejado de oír? ¿Ahora? Sí, ahora, gracias. Debí tocar algo yo, disculpa. Bueno, sigamos. En el ámbito del objetivo 12, el objetivo de desarrollo sostenible 12, desde los gobiernos locales, yo creo que en el occidente de Asturias, y se hace, pero debería hacerse mucho más, se debe promover el uso sostenible de los recursos, el consumo responsable, políticas de gestión responsable de los recursos y también, sobre todo, insisto, mucho
un aspecto en el que estoy muy concernido además, que es todo lo que tenga que ver con el turismo sostenible, que creo que se está avanzando mucho en esa comarca, y luego me consta que desde Cangas Narce nos van a contar algo en ese sentido. Y desde el sector privado, pues todo lo que tenga que ver con el uso sostenible de los recursos, el ecoetiquetado, la reducción de desperdicios en los procesos de producción alimentaria y la gestión integral de los residuos, tanto de los desechos como de los envases y embalajes. En relación con el objetivo de vida submarina, pues obviamente los gobiernos locales tienen un rol en la prevención y control de los vertidos y también en la protección ambiental. Estamos hablando de un territorio cuyo todo el litoral es Red Natura 2000 y que además tiene una reserva de la biosfera, una doble protección en todo lo que es la comarca de Leo, pero bueno, esa protección ambiental, ampliarla a todos los ecosistemas costeros, marinos de la comarca, velar por la protección y divulgación de los valores de ese litoral Red Natura 2000, en alguno de esos proyectos estamos trabajando nosotros, y por supuesto favorecer el mantenimiento y la promoción de la pesca artesanal y sus productos, que también en esta comarca se han hecho proyectos muy interesantes en ese sentido. Desde el sector privado, pues un poco alinearse con estas políticas, ¿no? Con prevención y control de vertidos al ecosistema marino y a los estuarios, el respeto de los ecosistemas y la pesca sostenible. En relación con la conservación de los ecosistemas terrestres, pues desde la perspectiva de los gobiernos locales, la restauración y uso sostenible de los ecosistemas, los más valiosos, a mi modo de ver, y lo digo como biólogo de la región, ríos, humedales, bosques, montañas, la gestión forestal sostenible, la protección de la biodiversidad e integrar esos valores ecológicos del territorio, que creo que ahí todavía se puede trabajar mucho en la planificación y en las estrategias de desarrollo rural local. Estamos hablando de 2 reservas de la biosfera, una de ellas además alberga una reserva biológica integral que es Muniellos, la mayor masa forestal de roble de Europa, y bueno, podríamos hablar extensamente de todo lo que es la naturaleza fascinante, maravillosa, que es el principal capital natural que tiene la comarca. Desde el sector privado, pues la gestión sostenible de los recursos, la prevención de la deforestación y el avance hacia una gestión forestal sostenible, donde en esta comarca se ha trabajado mucho y luego seguramente desde ENCE nos podrán hablar un poco en ese sentido por la relevancia que tiene su actividad en el territorio. Y por último, me gustaría subrayar, y ya voy cerrando, la importancia, como se citó en la introducción que realizó Forética, de la gobernanza, del gobierno de los actores, de involucrar a los diferentes actores en la consecución de los desarrollos sostenibles en el occidente de Asturias. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es una práctica de gobierno susceptible de medición, siempre, mediante indicadores. Es algo que se puede medir. Es un gobierno de los actores que se puede medir. Un gobierno que sirve para dirigir el desarrollo local mediante la transparencia y la eficiencia, y por supuesto la rendición de cuentas, a alcanzar metas de interés colectivo, en este caso de la comunidad o las comunidades locales anfitrionas de las comarcas, de la comarca del occidente de Asturias. Una gobernanza y unas alianzas que permitan encontrar soluciones y avanzar en la consecución de las oportunidades que antes mencionamos. Al final, trabajar en el territorio como una orquesta. La gestión territorial tiene que basarse en estos 3 pilares: la gobernanza, el liderazgo y la ejecución eficaz. Ese es un poco el mensaje final que quería, con el que termino esta intervención, que seguramente ha sido más larga de lo previsto, y pido disculpas por ello, y es que todos debemos de estar concernidos a nivel territorial, a nivel comarcal, en el avance desde el occidente de Asturias, en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, hasta aquí muchas gracias, ya vamos a dar paso al coloquio. Creo que me acompañan José Víctor Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Cangas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, casi tardes. Casi tardes. Con Reyes Cerezo, directora general de Sostenibilidad de ENCE. Buenos días, Reyes. Bienvenida. Y nos acompaña también Enrique López Argiz, que es el presidente de Industrias Lácteas Monteverde. Enrique, buenos días. Estamos ahí conectados. Bueno, pues yo creo que son 3, vamos a escuchar ahora 3 experiencias muy pegadas y muy vinculadas, además históricamente, al territorio, que nos van a ilustrar acerca de cómo desde el ámbito local y desde el ámbito de la empresa privada, y además desde 2 sectores muy diferenciados,
se contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ir formulando una pregunta a cada uno de vosotros y vamos haciendo un poco esa dinámica. Después de las contestaciones, Gemma, ¿verdad?, haremos una apertura a preguntas por parte de los participantes en el CAI. Y me gustaría comenzar por Reyes Cerezo, que es directora general de sostenibilidad de ENCE. Buenos días, Reyes. Y la pregunta que te queríamos trasladar y que nos contaras sería un poco cómo se contempla ese abordaje y ese despliegue, de los objetivos de desarrollo sostenible en la estrategia de sostenibilidad de ENCE, ¿no? Y si también los trabajadores de vuestra fábrica, de vuestra biofábrica de Navia, están implicados y familiarizados con... ¿Está silenciada? Activar el micrófono, por favor. Ya, Ahora. ya me veis, ¿no? Sí. Sí. Bueno, estaba dando las gracias. Un agradecimiento lo primero por invitarme a participar. Es un tema, la verdad, que nos apasiona. Yo te cojo el guante de tu último comentario sobre la importancia de la gobernanza en materia de sostenibilidad, porque en la pregunta que me haces de cómo abordamos en ENCE estas cuestiones, bueno, los ODS y los ODS, o el acercamiento a los ODS, y lo hacemos o lo hemos hecho de una forma muy estructurada. O sea, lo primero que hemos querido y quisimos hace ya de esto 2 años es generar una estructura dentro de la compañía que nos permitiese precisamente definir cuáles son aquellos ámbitos en los que por nuestro modelo de negocio queremos enfocarnos y debemos enfocarnos, pero también tener efectivamente no solamente una hoja de ruta clara, sino también unos indicadores, unos objetivos que nos permitan ir midiendo nuestros progresos y nuestros logros. Entonces, con ese objetivo creamos la Comisión de Sostenibilidad, que se creó, es una comisión que reporta al Consejo, es una comisión consultiva del Consejo de Administración, y luego se creó toda una estructura interna que reporta a esa comisión. Y también hicimos un análisis que creo que también ha mencionado antes Verónica o no sé si Elena, un análisis de materialidad, o sea, un análisis de cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestros riesgos, no solo internamente, sino también incorporando a grupos de interés, ¿no? O sea, grupos de interés que tienen también que decirnos a la compañía dónde tenemos que estar en materia de sostenibilidad. Y así elaboramos nuestro plan director de sostenibilidad, que se vertebra en torno a 6 ejes, que son las cuestiones que hemos considerado materiales o importantes, claves, que dan respuesta a la mayoría de los ODS, y que esos 6 ejes son, pues por un lado, las operaciones seguras y ecoeficientes, ahí estamos hablando de seguridad y de temas medioambientales, el desarrollo rural y agroforestal, y ahí estamos hablando, entre otras cosas, de lo que tú antes mencionabas, la gestión forestal sostenible. Bien. Hay otra línea también, que es la de producto sostenible, que también es interesante, porque ahí también estamos desarrollando productos con una huella ambiental baja que puedan dar respuesta a necesidades de sustitución de plásticos. Hay otro eje, que es el eje de las comunidades. Para nosotros, y aquí esto entronca con el aterrizaje al occidente asturiano, ¿no? Para nosotros es muy importante la relación, el establecimiento de un diálogo constante con la comunidad en la que operamos, en este caso con Navia, bueno, con los municipios limítrofes y cercanos. Y también tenemos otros 3 ejes: la acción por el clima, para la adaptación al cambio climático y también la mitigación del cambio climático; el gobierno corporativo, que también resulta de muchísima importancia; y por último, bueno, las personas, que lo dejo para el final, pero las personas resultan son críticas, ¿no?, dentro de lo que es cualquier organización y concretamente, por supuesto, en la ENCE. Entonces, con esta hoja de ruta la hemos desgranado en líneas de actuación y objetivos que vamos aterrizando año a año y que se van haciendo seguimientos mensuales. A mí me gustaría, no sé, supongo que no tengo mucho tiempo, pero de manera así un poco rápida, pues decir que hay ODS, por ejemplo, que nos tocan muy de cerca, ¿no?, como es, por ejemplo, la acción por el clima o el de energía asequible y no contaminante. ENCE, como sabéis, pues genera energía renovable a partir de recursos naturales como es la madera, la biomasa, y en ese sentido, bueno, pues tenemos una contribución muy clara a la descarbonización del sector eléctrico, y además lo hacemos con una tecnología como es la de la biomasa, que es una tecnología 100% gestionable, con lo cual entendemos que jugamos un papel fundamental en la transición a un modelo energético más justo
con una energía que, a diferencia de otras, pues como digo, es gestionable, ¿no? A diferencia de la solar o fotovoltaica o de la eólica. También me gustaría detenerme en lo que es producción y consumo responsable. Es un ODS también que nos toca de cerca, sobre todo porque nuestro modelo de negocio es un exponente de economía circular, que también se ha hablado de economía circular. Bueno, las dos fábricas tienen el certificado de AENOR de residuo cero, pero además es que evidentemente es un modelo de negocio, como digo, claro, exponente, porque como decía antes, aprovechamos recursos naturales para la generación de energía limpia o para la generación o para la producción de celulosa. Pero es que además circularizamos otras cadenas de valor en el sector agrícola y forestal, porque utilizamos sus subproductos de estas actividades para, como decía antes, generar esa energía limpia. También con los productos celulósicos estamos, como he mencionado, pues trabajando en productos muy concretos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Naturcell, que es una pasta no blanqueada y que pretende dar y que tiene una huella ambiental mejorada y que pretende dar una respuesta a aquellos clientes, ¿no? que lo pueden demandar como sustitutivo de un material sintético como pueden ser los plásticos. Evidentemente, también se ha mencionado el reto el ODS, que tiene que ver también con las comunidades sostenibles. ENCE es un impulsor de desarrollo allí donde opera, allí donde están situadas sus biofábricas y sus plantas de energía, impulsando el desarrollo económico en zonas que son predominantemente rurales. Y en ese sentido sí que creemos que también hay aquí una labor importante o una aportación importante de la compañía en la solución a problemas tan acuciantes como el de la despoblación en las zonas rurales, ¿no? y la aportación de valor y de crecimiento y de ayuda al crecimiento económico en estas zonas. También lo has mencionado, bueno, y lo vuelvo a decir, que es el ODS que tiene que ver con la protección de ecosistemas terrestres. Es un ODS que nos toca muy, muy de cerca, en el cual desde luego tenemos muchísimo foco, tanto como propietarios que somos, tenemos 60.000 hectáreas de patrimonio forestal, como también gestores y en ese sentido ponemos mucho foco en la gestión forestal sostenible. Como sabéis, bueno, pues apoyamos lo que es la certificación de la madera y también lo promovemos no solamente en lo que son montes patrimonio de la compañía, sino también en el de nuestra cadena de suministro, ¿no? De los propietarios forestales. Diríamos que más del 93% de los montes que se gestionan en Asturias están certificados en FSC o los sellos FSC o PEF, con los que estaréis familiarizados, y también un 20% de la superficie está destinada a la protección de ecosistemas. De la madera que consumimos en Navia, pues aproximadamente el 82% de la madera que se consume en la fábrica es madera certificada. Desde luego somos muy proactivos en la gestión forestal sostenible en la medida que, bueno, pues también contribuye, por ejemplo, y esto es muy importante, a la evitación de incendios, ¿no? Promovemos una gestión activa del monte, la retirada de la biomasa forestal sobrante y esto, como sabéis, tiene una incidencia enorme el evitar también los montes abandonados y el cuidar de los montes para evitar los incendios. Bueno, esto simplemente porque no me quiero extender más, creo que tienen que intervenir mis compañeros. Y por dar una idea, pero también cerrar la intervención porque me preguntaba si los trabajadores conocen los ODS. Sí, bueno, a ver, nunca se puede poner la mano en el fuego, pero desde luego se ha hecho un plan de formación tremendo, se ha desplegado este año y se desplegará en los años venideros porque queremos, para nosotros, y esto no lo he dicho al principio, pero la sostenibilidad no va en paralelo, no corre en paralelo a la actividad de la compañía, no corre en paralelo a su plan estratégico, sino que se alinea completamente, se embebe, forma parte de nuestro modelo de negocio, de nuestro sentir, de nuestra forma de hacer las cosas. Y en esa medida estamos creando una cultura corporativa y una sensibilización entre toda la organización para que todos nos orientemos, por supuesto, a conocer ODS, conocer la Agenda 2030, conocer el plan director de ENCE, pero más que eso, ejecutarlo y llevarlo a nuestro día a día de una manera natural, porque sinceramente pensamos que no hay otra forma de hacer las cosas, y esto lo estoy diciendo yo, pero llevamos ya 1 hora y media hablando de esto y bueno, pues suscribo prácticamente todo lo que hasta ahora se ha venido diciendo y ENCE, desde luego, pues como os he contado brevemente, lo tiene muy claro y para nosotros es algo realmente crítico y fundamental.
Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Reyes. La verdad es que nos has contado muy bien todo lo que nos consta que trabaja ENCE en pro de los objetivos de desarrollo sostenible, además con una visión muy pegada al territorio por toda su actividad, ¿no? Y ahora vamos a dar paso, vamos a cambiar de sector y vamos a hablar con Enrique López. Enrique, por favor, activa el micrófono. Enrique, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Enrique López es el presidente de Industrias Lácteas Monteverde, una industria con mucha tradición, mucho arraigo en el territorio, en este caso en la zona de Oscos, con la planta de Grandes de Salime y con una cadena de proveedores locales muy importante. Y vamos a empezar por la primera pregunta, si te parece, Enrique. Vosotros que sois una empresa que nacisteis en el territorio casi hace 5 décadas, creo, ¿no? Recordar, ¿no? Muy asentada. Y por eso yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible forman parte de vuestro propio ADN como emprendedores hace 50 años, como empresarios hoy, y vuestros valores, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy clara vuestra contribución a lo largo de todos estos años en todo lo que tiene que ver con la creación de empleo, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que también implica el apoyo a la economía local, y también en relación con el ODS 15, que es el que tiene que ver con la relación con el medio ambiente, con el entorno en el cual desarrolláis vuestras actividades. ¿Qué ejemplos os podríais poner de acciones o resultados clave en relación con estos temas de creación de empleo, desarrollo económico, esa querencia, ese arraigo en la comarca, la protección del entorno, etcétera? Pues efectivamente, bueno, un saludo a todos y estás en lo cierto, Jorge. Llevamos no en torno a 5 décadas, sino 5 décadas. Este año estamos precisamente con el 50 aniversario, celebrándolo. Y es cierto que sí llevamos en el ADN los ODS, pero sin saberlo, porque empezamos a escuchar hablar de los ODS hace algún tiempo y en principio nos caía como un poco lejos, pero luego poco a poco vas profundizando y dices, oye, no, hacemos cantidad de cosas que sí se pueden alinear perfectamente con muchos de estos objetivos. Para entender ciertas cosas voy a tratar de hacer una historia muy, muy breve. Dices bien también lo del ADN porque los fundadores, y en concreto con el empleo, fue su primera preocupación. Tenían emigraron a Gijón. Mi padre fue uno de los fundadores que continúa en la empresa, está rondando los 100 años. Y cuando en Gijón vio la diferencia de vida que había de aquel mundo rural, humilde, abandonado, alejado de todo, y el modo de vida que había en la Gijón de aquellas épocas, de los años 30, pues él quería que la gente disfrutara de esas comodidades que podían tener en la ciudad, o por lo menos que se acercaran a ellas. Por eso su preocupación primera fue crear riqueza, crear empleo y que la gente pudiera disfrutar de una vida que se daba cuenta de que no estaban disfrutando. Y todo esto te estoy hablando con 10 años que tenía el hombre. Entonces, Monteverde nació, se fue creando y ampliando y desarrollándose con, digamos, una preocupación clara en este sentido, que además a nosotros nos supieron transmitir, el mantenimiento del empleo y la creación de empleo y de riqueza. Aunque hemos ido creciendo, tenemos un tamaño, si me permitís, muy tonto. Somos muy grandes para ser pequeños y muy pequeños para ser grandes. El sector lácteo es tremendamente heterogéneo y las dimensiones, hay líderes nacionales y multinacionales y hay cantidad de artesanos en los portales de las casas, por así decirlo, y en medio estamos nosotros. Bueno, por eso tenemos que tratar de adaptarnos, saber qué dimensión tenemos, qué posibilidades tenemos y a dónde podemos llegar. Por lo que decías del empleo, hay esa preocupación. Somos la mayor industria agroalimentaria, creo, del occidente, si quitas a Navia, por lo menos de esta zona del occidente, de los Oscos, de Taramundi y de la montaña del occidente, ¿no? Y la mayor parte del empleo proviene de esa zona. Es gente local, pero
conforme se va desarrollando la empresa, necesitas cada vez más gente formada. Y allí en origen no la hay. Tenemos la suerte de que cada vez hay gente joven muy preparada que ya viene llamando a la puerta. Y tratamos de, en la medida de lo posible, pues atenderles y aprovecharnos de esos conocimientos, porque no todo el mundo luego se queda. Está Grandas de Salime, donde está la fábrica, hubo mucho tiempo que la gente prefería irse a trabajar a Alemania que a Grandas de Salime. El problema era cuando se iban a Alemania y tenían que irse a un pueblo como Grandas de Salime, pero en Alemania, ¿no? Entonces, tratamos de mantenerlo, por eso hay mucho empleo local. Si me permites una anécdota, eso tiene un riesgo grande, porque decía el director de fábrica una vez, dice, no, es que si falla uno de la empresa tenemos que parar la fábrica. ¿Pero por qué? ¿Qué puesto es tan esencial? Dice, no, es que si muere uno, pues hay 6 que son de la familia y tienen que ir todos al entierro. Es verdad, hay muchas familias enteras que están trabajando en la fábrica, pero hay otros que, ya digo, se están incorporando de fuera. Ese es un riesgo, pero también es una ventaja, porque tienes una implicación con el territorio mucho mayor que pudieras tener en otros sitios. El talento que tienes que reclutar es muy bueno, viene muy bueno, pero también hay que mantenerlo. Y ese mantenimiento tiene un costo bien empleado, porque es en formación, y es un costo también en temas económico, porque hay que darles incentivos de productividad y de cualquier otro tipo. Hoy en día somos 53, 39 en la fábrica, más luego otros labores comerciales, administrativas, y lo que tratamos con el mantenimiento de la empresa allí es, uno de los objetivos con el empleo es fijar población. Intentamos que la gente no se vaya y que se quede en la zona. Y luego esta contribución que hacemos a ese objetivo de que no haya una despoblación mayor de la que ya ha habido, se mantiene también con el compromiso que tenemos con los ganaderos. Hay tiranteces lógicas entre uno que compra y uno que vende, pues tensiones de oferta y demanda, eso siempre va a ser así, pero hay una circunstancia, y es que desde que Monteverde está en la zona aquella, siempre ha estado Monteverde y otra industria que ha ido variando, pero Monteverde siempre ha estado ahí. Y hoy solamente somos nosotros los que estamos en la zona de los Oscos recogiendo la leche y tratando de mantener esa actividad ganadera láctea y que no se pierda. ¿Qué hacemos también más por este empleo? Mira, tenemos algo que no conoce mucha gente, y es que tratando de dar servicios a la comunidad donde estamos, pues se ha creado tenemos un centro especial de empleo, que es una estación de servicio, y que obliga a no tener que desplazarse 20 kilómetros para poder echar gasolina, que era lo que había. Llevamos 25 años con ellos. Las 3 personas que están allí tienen una minusvalía, es física, no les impide para el desarrollo del trabajo, pero bueno, es un algo más que damos con esto del empleo, ¿no? Y luego me preguntabas también del medio ambiente. El medio ambiente, a ver, el nombre Monteverde ya lo dice todo, prácticamente. Si somos nosotros los que vamos contra ese nombre y contra esa filosofía, mal vamos. Mira, te puedo decir que la última inversión fuerte que realmente hemos hecho en la fábrica ha sido precisamente la estación, la depuradora de aguas residuales. Y a las exigencias que ya nos imponían desde el ayuntamiento, la licencia de vertidos, pues hay parámetros que los estamos mejorando hasta en un 90%. 90%. Quiere decir que hay una preocupación clara, no solamente en el trabajo de la depuradora, sino también aguas arriba, para que los efluentes que echamos pues sean menos dañinos y la depuradora también pueda trabajar más cómodo. En el tema medioambiental también se han hecho medidas, estamos trabajando, por ejemplo, en el cambio de combustibles fósiles a GLP, no sé, otras más sencillas, pero más
digamos que puede tener un efecto no medible, o al menos no sabríamos medirlo, pues en todo el territorio que es donde tenemos la fábrica, en el entorno tiene 8 hectáreas, de las cuales, bueno, pues 3 están ocupadas con la instalación fabril propiamente dicha, y las otras 5 pues tenemos una plantación de nogales que de alguna manera contribuye bueno, pues a oxigenar aquel ambiente si hace falta oxigenarlo, porque la verdad es que es una maravilla en el entorno donde estamos. Muy bien, muchas gracias. Pues además de todo lo que nos has contado, creo que has hecho hincapié en 2 cosas que yo comentaba antes en la presentación, que son muy relevantes para la comarca, que es la atracción de talento y de población hacia el suroccidente, hacia el occidente de Asturias. Y ahora vamos a dar paso a José Víctor Rodríguez, alcalde de Cangas del Narcea. Hola, muy buenos días, alcalde. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y bueno, también os queríamos ahora ver un poco la perspectiva desde la administración local, además desde vuestro municipio, que es el más grande del territorio, además el más grande de Asturias en extensión. Y queríamos un poco que nos contaras, luego haremos otra pregunta más concreta, ¿no? Pero en primer lugar, como se comentó en la presentación, los gobiernos locales, por razón de sus competencias y como la administración más cercana al ciudadano, tienen un papel esencial en todo lo que tenga que ver con esos objetivos de desarrollo sostenible que antes comentamos, ¿no? Como la salud y el bienestar, la educación ciudadana, las políticas de igualdad, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿qué ejemplos nos podríais poner de todo lo que trabajáis desde Cangas del Narcea? ¿Qué acciones concretas nos podríais contar en esos ejes de acción y de responsabilidad? Bueno, en primer lugar, quiero agradeceros la invitación y la oportunidad de participar pues, en este foro un tanto, ahora ya más normal y habitual de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Que es de manera virtual, así que bueno, un placer compartir pues, este rato de reflexión con vosotros, ¿no? Mira, vamos a ver. En cuanto a, efectivamente, como tú antes decías, bueno, primero, Cangas del Narcea. Cangas del Narcea es un municipio que tiene 823 kilómetros cuadrados con 311 núcleos de población. Compaginar eso con la extensión tan grande que es este municipio, porque efectivamente es en torno a un 20%, solamente la comarca suroccidental del conjunto de Asturias, hacías tú la referencia a más del 33% del territorio con respecto a Asturias, de lo que es el occidente, y sin embargo, pues los habitantes por kilómetros cuadrados, pues imagínate, son muchísimos menos, con lo cual dispersión territorial, con conservación y con la necesidad de poner a cabo políticas que efectivamente solucionen y den respuesta a los problemas que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas, es complicado, ¿no? Es complicado. Efectivamente hay 3 objetivos que además trabajamos, más bien los 17 de manera transversal, aquellos obviamente que nos competen, ¿no? Porque la vida marina obviamente en Cangas del Narcea el 14 no tiene cabida, pero sí que es cabida al menos de manera directa, ¿no? Pero sí que es cierto que la salud, la educación y la igualdad la estamos trabajando de una manera muy transversal. Y lo hacemos muy guiados desde la parte de la igualdad. Y me explico. Somos capaces, a través de nuestro gran entramado que hay de asociaciones de mujeres, dar formación en igualdad y sobre todo también buscar hábitos saludables, ¿no? Todo eso lo tejemos a través, por poner un ejemplo concreto, ¿no? A través de la Agencia de Igualdad de Oportunidades y a través del programa Mujer Rural, en este caso. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos con ellas gimnasias de mantenimiento, les ayudamos también en colaboración con la gerencia del área sanitaria, concretamente de la Dirección de Enfermería, pues en ejercicio físico y en deporte, para darles hábitos saludables. Trabajamos muy bien también en ámbitos de formación para después el trabajo y de lo que estabais hablando ahora, de captar y retener ese talento, pues podamos dar oportunidades a las mujeres a quedarse en el territorio, también para volver a recolonizar, como dice Jaime Izquierdo, nuestra zona rural, y buscamos también aquellas otras políticas y acciones concretas que fomenten el empleo, que puedan además ampliar la contratación femenina, ¿no? Porque antes, cuando presentabas las características del suroccidente de Asturias, hay que recordar también, además del envejecimiento al que hacías referencia, que nuestra zona rural, y esta también, y muy especialmente esta, del suroccidente de Asturias, tiene una tasa de masculinización muy alta.
Y eso lo que significa es que de cara a aumentar población, pues eso es más complicado, ¿no? Bueno, hay dos acciones muy concretas que quisiera destacar, probablemente una muy hilada a las tres de 3, 4, 5, o sea, de salud, de educación y de igualdad, pero otra que también tiene mucho que ver con la vida en la tierra y la conservación, ¿no? La primera de ellas es la parentalidad positiva. Nosotros trabajamos con psicólogos, con las familias, para educar en la crianza de los hijos, en el sentido de cómo formamos a los padres para que puedan, para que lleven mejor la educación de sus hijos. Y luego hay una acción que nos está funcionando muy bien desde ya las escuelas, lo estamos haciendo ya desde la etapa de infantil, que es el programa Basuraleza. Y este programa lo lidera directamente, y valga la redundancia, el Grupo de Desarrollo Rural a través de LEADER, ¿no? Esto lo que conlleva es que tenemos agentes del medio natural, estos chicos y chicas que estamos extendiendo ahora también al instituto, para que nos ayuden a todos a recordar lo importante que es no tirar basuras, cuidar de nuestro medio ambiente, que es nuestra verdadera casa, que es de donde sacamos todos los factores también de producción y de conservación de nuestro territorio y por lo tanto nuestra calidad de vida, ¿no? Y ese sostenimiento es importante. Así que los estamos formando ya también, y ya os digo, desde la etapa de infantil con esos voluntarios. Y es, como decimos los asturianos, ¿no?, muy prestoso ver cómo pues unos críos de 6, 7, 8 años bajan al instituto para enseñarles lo que es el proyecto Basuraleza, pues ya adolescentes que la verdad que escuchan con bastante pasión lo que les tienen que contar y cómo los vuelven otra vez también a empoderar en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, alcalde. Vamos a seguir un poco con la ronda de presentaciones, ya con preguntas un poco más concretas. Queríamos hacer una segunda pregunta a Reyes. Reyes, ¿nos acompañas, por favor? Aquí estoy. Bien. Bien, pues después de esa primera intervención, nos ha contado todo lo mucho que hacéis en ENCE, en pro de la sostenibilidad, de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría ahora bajar un poco más a la arena, que nos pusieras algún ejemplo concreto, algún ejemplo un poco también de proyecto de futuro en la biofábrica de Navia, para que se puedan marcar dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues realmente más que de proyecto de futuro, porque en realidad a mí lo que me gustaría, que también los comento, pero bueno, como os decía antes, la biofábrica de Navia tiene un papel fundamental dentro de lo que es nuestros objetivos de sostenibilidad, tiene un rol fundamental, que es una de las dos biofábricas con la que contamos, y el principal, digamos, o entendemos que el principal objetivo que cumple junto con la de Pontevedra, pero aquí estamos en la de Navia, es contribuir a que ya he hablado también antes desde la industria láctea, ¿no?, que es a promover el crecimiento económico y sostenible, ¿no?, dentro de la zona donde estamos, en este caso de Navia. A mí me gustaría resaltar esa idea con carácter previo, en la medida en que estamos generando empleo en la zona y estamos generando entre empleos directos, indirectos e inducidos, pues unos 6.400 empleos, de los cuales 400 pues son empleos de personas que viven en el propio Navia o en municipios limítrofes, ¿no? Y además hay un dato también interesante, y es que en los últimos 2 años ha crecido casi en más de un 50%, ¿no?, la cifra de personas que estamos contratando directamente por ENCE y que son vecinos del propio municipio naviego, ¿no? Y ese dato es importante. También para nosotros entendemos que también estamos proporcionando, desde luego, beneficios a lo que es el tejido empresarial de la zona, ¿no?, de la comarca. Por ejemplo, pues en las paradas técnicas anuales, ¿no?, hay más de 50 empresas. En la última de 2019, más de 50 empresas han participado en esta parada, con más de 350 trabajadores. Y también en el ámbito forestal, al que he hecho referencia antes, ¿no?, yo también creemos, ¿no?, que estamos aportando, desde luego, estamos teniendo un papel muy importante, ¿no?, en el desarrollo económico y en la generación de empleo con relación a lo que es nuestra cadena de suministro de madera, ¿no?, y las industrias relacionadas, tanto desde el aprovechamiento, el transporte o la transformación. Y hay un punto también importante que habéis mencionado, ¿no?, que tiene que ver también con la selección de personas, de talento, ¿no?, y la retención de talento. También Navia, o la biofábrica de Navia, queremos que sea
un centro, ¿no?, de desarrollo profesional para los jóvenes. De hecho, pues tenemos una media de 12 jóvenes haciendo prácticas tanto para, ya tenga que ver con carreras universitarias o con formación profesional. Incluso tenemos incorporación de personas a través del programa de talento que son recién graduados, ¿no?, que se están incorporando a la biofábrica. En el plano hay un plano también, bueno, en el plano medioambiental, pues evidentemente, más allá de lo que es el puro cumplimiento normativo, ENCE tiene vocación, ¿no?, de excelencia en el plano del medio ambiente y ahí también estamos con planes concretos de reducción del consumo de agua, también, por supuesto, de calidad del efluente y de otros parámetros o vectores medioambientales que además tienen una incidencia muy clara en el bienestar de las comunidades que nos rodean, como puede ser el olor, o pueden ser los ruidos, o puede ser la emisión de partículas, ¿no? En todos estos vectores estamos trabajando con objetivos de mejora que medimos mensualmente y además también tratamos de hacerlo contra el mejor desempeño, o sea, nos medimos contra un benchmark que hemos identificado previamente. Y dentro también de los ODS, y que también se ha mencionado, lo ha mencionado antes el alcalde, es el de la igualdad. También para nosotros es muy importante. Tenemos objetivos de igualdad, bueno, hay una política, por supuesto, de igualdad de oportunidades, donde está el principio de tolerancia cero con la discriminación, pero que se desglosan una serie de objetivos muy concretos, ¿no? Y, por ejemplo, como logros ahí me gustaría compartir pues el de haber conseguido una brecha salarial cero, o sea, haber eliminado la brecha salarial y mantenerla, y también la incorporación o sea, hemos llegado a incorporar hasta un 65% de mujeres en puestos directivos y en lo que llamamos contratos individuales, y ese porcentaje sube al 69% cuando hablamos de personas que están por debajo de los 30 años y tienen titulación universitaria. Entonces, ese también es un eje que estamos trabajando muy activamente para eliminar también todas aquellas barreras que, sobre todo en la industria, pues se pueden producir para lo que es el desarrollo profesional de las mujeres, incluso lo que es dentro de la propia operación, ¿no? Que nos encontramos con barreras incluso físicas, ¿no? Y por último también, bueno, seguimos colaborando, como decía al principio, con las comunidades de nuestro entorno y tenemos suscritos convenios de colaboración con algunos ayuntamientos, sobre todo para, bueno, ayudarlos en iniciativas de carácter social, cultural, deportivo y tener siempre, como digo, abierta una línea activa de diálogo con estas comunidades. En cuanto a proyectos, pues sinceramente, o sea, tenemos como muchos objetivos, todos ellos muy ambiciosos. Por supuesto, nuestra apuesta por la zona es clarísima, ¿no?, de seguir creciendo. Hace poco, bueno, hicimos la ampliación de Navia 80.000 toneladas y en esa ampliación, que fueron 160 millones de euros, pues casi 20 y tantos millones fueron invertidos en mejoras medioambientales, ¿no?, porque nuestro compromiso con el medio ambiente, desde luego, es, como digo, va más allá más allá del cumplimiento. Tenemos instaladas las mejores técnicas disponibles y es nuestra intención seguir en esa línea y, por supuesto, bueno, pues seguir creciendo con nuestra fábrica y apostando por esta zona y por esta comarca de Asturias. Pues muchísimas gracias, Reyes. La verdad es que es un gusto oír todo lo que hacéis. Y yo, en relación a lo que comentabas antes del empleo, me gustaría dar un dato. Para la gente que quizá lo intuya, pero no tenga el dato estadístico. En Navia, precisamente, cuando hablamos de la contribución de ENCE a la creación de empleo, es el municipio asturiano con donde hay mayor porcentaje de empleo industrial. Es el 36% del empleo. Es algo que realmente, yo que soy de la zona de las cuencas mineras, que se habla tanto de reindustrialización, y este es un ejemplo muy claro con otros modelos de industria y con un enfoque de sostenibilidad y de arraigo por el territorio muy, muy importante. Muchísimas gracias, Reyes. Luego, si puedes mantenerte conectada por si hay alguna pregunta de los asistentes, por favor. Y volvemos a dar paso también a Enrique. Por favor, Enrique. Hola, Enrique, de nuevo. Queríamos hacer también una segunda pregunta en estas intervenciones de ejemplos de contribución a los ODS por parte de las empresas del Occidente, ¿no? Vosotros, como empresa láctea, como empresa del sector agroalimentario que sois, hacéis también una muy importante contribución al objetivo 12, al objetivo de producción y consumo responsable. Aparte, estáis certificados en la planta con todos los estándares de calidad, me atrevería a decir que es casi que posibles, ¿no? Y fomentáis siempre un consumo responsable en toda la cadena de valor, desde el proveedor al
al consumidor, ¿no? Que además tiene también un impacto en la salud y en el bienestar con esos quesos tan excelentes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿nos podrías dar también algún ejemplo de cosas que hacéis en este sentido, de incentivar o promover ese consumo responsable en temas de salud? Bueno, pues sí, la verdad que respecto al ODS 12, los procesos de producción han ido sufriendo cambios importantísimos. Podría decir que en los últimos 15 años se ha avanzado o se ha cambiado mucho más que en los últimos 35. Y los seguimos haciendo y seguimos introduciendo mejoras. Mira, de hecho, una de las mejoras que me surge a raíz de todo esto, todo lo que son indicadores de ODS no lo tenemos dentro del plan estratégico, pero el último que tenemos, que se confeccionó en el 18 con el plazo 19-21, pues hay que cambiarlo. Aparte de que el COVID introduce unas variables nuevas y escenarios que hay que prever, pero sí estos indicadores como, digamos, como una herramienta de gestión, pues también tendríamos que incluirlos y saber controlarlos. ¿Me pides algún ejemplo? Pues mira, se habla mucho de innovación y de investigación y de... escuchaba una vez a alguien que me gustó mucho la frase, dice, hay dos momentos en la empresa cuando es necesario innovar. Uno es cuando la empresa va muy bien y otro es cuando la empresa va muy mal. Tienes que estar siempre pendiente de innovar, de incorporar mejoras, claro, dentro siempre de las posibilidades de cada uno. Entonces, sí hemos hecho, por ejemplo, muchos o algún estudio y alguna aplicación para prolongar la vida útil del producto. Así, bueno, también se evitarían muchos desperdicio alimentario y yo creo que, bueno, pues fue una buena aplicación. Asimismo, también, últimamente, reducir los plásticos que intervienen en los envasados, sobre todo de las lonchas, que ahora están muy de moda. ¿Qué más hemos hecho? Lo que hablaba antes de la depuradora, ahorros de agua con automatización de procesos, sobre todo de limpieza. Tenemos en estudio mejoras de aprovechamientos de subproductos, como pueda ser el suero o incluso de los lodos de la depuradora, con aplicaciones que, bueno, están muy verde todavía, pero estamos en ello. Y todas estas aplicaciones que nosotros estamos haciendo, incorporando, porque veíamos que eran buenas y, como decía al principio, no pensando en los ODS, pues es cierto lo que decías, no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal si no fuera por esas empresas terceros certificadores que nos dicen, oye, esto sí lo estás haciendo bien. Y como garantía de eso, dice, bueno, hay muchísimas certificaciones que no tenemos, eso es verdad, pero sí las más esenciales. Mira, tenía aquí apuntado, por ejemplo, la primera y más esencial es la IFS alimentaria, de seguridad alimentaria. Ese es un requisito ya sí o sí, porque la primera, la ISO 9000, yo creo que la sacamos ahora como 20 años aproximadamente. Pero bueno, van surgiendo otras cosas. Es cierto que fue el embrión de todas las que podamos tener, pues la ISO 14001 también de gestión medioambiental, el FQM 400 Plus de eficiencia en la gestión, la OSAS 18000 de seguridad y salud laboral también, la 50000 de eficiencia energética. Es decir, trabajamos para intentar hacer las cosas bien, pero nos gusta también que nos digan que efectivamente lo estamos haciendo bien y todavía, si queda algún margen de mejora, poder aplicarlos para que cada año con las auditorías que se reciben, pues ir mejorando cada uno de esos puntos. Con esto, ¿qué hacemos? ¿Garantizamos la vida sana y saludable y tal? Hombre, garantizarlo no. Contribuimos en la manera que podemos. Fíjate que per se no hay ningún producto malo, per se. Es decir, el queso no es malo.
el brócoli no es malo, o el chuletón no es malo. Ahora, si solamente te alimentas de queso, de brócoli o de chuletón, pues tendrás carencias o tendrás deficiencias por otro lado. La importancia es la dieta saludable y la dieta equilibrada con todos los componentes. Y nosotros, bueno, en la web, en los blogs que tenemos, pues hablamos de salud, hablamos de recetas, damos consejos a veces sobre el consumo y precisamente eso para que la gente intente, en el tema de alimentación, la que sea la más equilibrada y la más sana posible. Y después patrocinamos también en este modelo de vida sana, patrocinamos muchas actividades deportivas y a muchos clubs. Tenemos de baloncesto, de voleibol, de rugby, de natación, hay muchos, pero sobre todo actividades deportivas que requieren más actividad física, para que la gente no se amuerde, por así decirlo. Y tenemos que mantener ahora que se ha hablado tanto de moda y es el tema de moda con el COVID, tenemos la suerte de que en toda esa zona creo que hay 78 concejos asturianos, hay 15 que no tienen contagios y de esos pues los Tres Oscos, Grandas de Salime, Pesó, Cillano y tal, estamos exentos de contagios desde el primer día. Bueno, a nosotros nos dicen que es porque estamos muy cerca del cielo, ahí en la montaña, pero yo creo que es más, también déjame pensar que se han puesto todas las medidas y todas las precauciones, sobre todo en el sector de la alimentación, que si ya eran obligadas de siempre, pues ahora con mucho más motivo y mucho más, digamos, exquisitos con el cumplimiento de todas esas normas. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Da gusto escuchar todo lo que hacéis. Y vamos a dar paso a la última intervención. Ya me dicen que se puede ser bastante concreta y rápida. Alcalde, nos estamos yendo un poco más de tiempo. La verdad es que todas las intervenciones son excelentes. Y queríamos que nos contaras también un poco desde Cangas, como parte de esa reserva de la biosfera, venís desarrollando estrategias para avanzar en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la generación de empleo y riqueza, sobre todo a partir del territorio de las personas, como conversábamos el otro día, algo que me pareció una reflexión excelente, ¿no? Además con un claro enfoque a la gobernanza, ¿no? Sectores como, por ejemplo, el turismo sostenible, donde es una referencia en ecoturismo, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? ¿Qué líneas de acción o proyectos venís trabajando? Sí, nosotros cuando entramos en el año 2015 al frente del gobierno en este municipio, que tiene más del 50% de su extensión dentro de un parque natural, que es el de Fuentes del Narcea, de Gañaíbias, y además que tiene efectivamente también dentro de nuestro territorio pues lo que es la joya de la corona, que es el mayor robledal o el mejor conservado de la Europa Occidental, que es la Reserva Integral de Muñellos, Reserva de la Biosfera, pues nosotros a partir de ahí dijimos, bueno, hay que desarrollar una estrategia que efectivamente esto tiene que servir para bueno, buscar, porque al final la administración no crea empleo, puede dar las condiciones para que ese empleo se cree, ¿no? En el sentido de, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues el plan especial para los concejos del suroccidente ya estaba en marcha. Nosotros, a través de los grupos de desarrollo rural, también estábamos participando en la elaboración del plan de ecoturismo y luego, además, elaboramos otro plan de desarrollo turístico sostenible que también es importante para, a la hora de la creación de ese empleo en torno a esos recursos más naturales, pues lo podamos hacer, ¿no? Entonces, en torno a varios ejes, que es la cultura, la tradición, la gastronomía, la conservación, el paisaje, la naturaleza, el avistamiento de fauna salvaje, etcétera, etcétera, todos esos recursos los fuimos ordenando y decidimos cómo íbamos a ir implementando cada uno de esos recursos para convertirlos efectivamente en un nuevo yacimiento de empleo. Tal es así que 6 años después, o 5 años después, hoy en el año 2020, bueno, hay empresas nuevas, de nueva creación, que han crecido en torno al turismo. Pero como bien decías tú antes, Jorge, mira, el mayor factor de conservación es la actividad humana. Es decir, si nosotros somos capaces de explicar nuestra tradición y nuestro paisaje según como lo tenemos ahora, es porque la mano de la actividad humana ha ido moldeando efectivamente y ordenando territorialmente este territorio. Claro. Una de las lacras que tiene este municipio son los incendios, igual que en todo el suroccidente. Tenemos la tasa mayor de incendios de toda Asturias. ¿Por qué es?
por la falta de actividad. Ante la gente marcharse y ir abandonando la actividad primaria, pues obviamente los terrenos se van empobreciendo y se van perdiendo, ¿no? De tal manera que hay más objeto de pasto de llama que objeto de pasto de vaca, ¿no? Bien, ¿qué hemos dicho también? Hemos dicho el sector turístico es fundamental, es un yacimiento de empleo, además de calidad y no masificado, en el caso de Cangas de Narcea, que muy bien nos viene para la COVID-19, y por otro lado está la parte agroalimentaria. La parte agroalimentaria que además también conserva el territorio, que además pone en valor todos los recursos naturales que tenemos y que además llega a ser una suerte de creación de nueva industria que puede generar también nuevo empleo en el territorio rural. Pues hemos puesto el 11 con el 8 a funcionar y hemos intentado hacer de nuestro concejo, con todos estos ingredientes, pues un concejo que sea una comunidad más sostenible y que además se pueda dar un trabajo que sea decente y además que favorezca el crecimiento económico y la inyección real de capital o por lo tanto de dinero y de riqueza en nuestro territorio para poder frenar el fenómeno de la despoblación todo lo que podamos. Muchísimas gracias, un excelente ejemplo. Alcalde de Cangas del Narcea. Y bueno, ya con esta ronda de intervenciones hemos finalizado. Creo que han sido súper interesantes. Nos hemos robado más tiempo, ¿verdad, Gemma? Pero bueno, sí, nos hemos pasado un poco pero bueno, y muy interesante, la verdad. un poco bastante, pero lo que nos ha comido el tiempo de plantear a los espectadores o a los participantes que intervengan, tenemos dos cuestiones que no quiero dejar de comentar porque han salido en el chat, pero bueno, una es simplemente que a algún participante le faltaba en algún ayuntamiento en los límites del occidente, como Cudillero, por ejemplo. Nos lo comentó por el chat. Y otra intervención del chat que hablaba de que los discursos pueden ser bonitos, pero hay que bajarlos a la realidad porque la realidad puede ser distinta. Y quería comentar que, por ejemplo, se habla de proteger ecosistemas en el occidente, que son muy importantes, pero se autorizan carreras de montaña por zonas protegidas y algunas otras cuestiones como la plantación de eucalipto en exceso. Bueno, hay una serie de aportaciones al chat que darían para un debate muy largo para el que no tenemos tiempo, ¿no? Lamentablemente. Entonces... para cualquier consulta, lo que sea por electrónico, ¿verdad? Sí. Los ponentes, que así es. Exactamente. Bueno, pues sin más, agradeceros de nuevo a todos los ponentes que habéis participado en el taller de hoy, vuestra colaboración, vuestro tiempo y vuestro esfuerzo en aterrizar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a vuestro territorio. Os emplazamos a los asistentes a participar en las futuras actividades que vamos a hacer sobre la materia. Y sin más, lo dejamos por hoy. Nos vemos en los siguientes y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.